The Huntsman of Red. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Fate ni de Ruby todos los derechos a sus respectivos creadores. El fanfic del creador estará en la descripción de este video. Si este tipo de historias te ofenden, deja de leer ahora. Capítulo 22. El orgullo de Vale. Parte 4. Madre siempre decía que todos los héroes saben que no deben meterse en sus cabezas y, sinceramente, Ruby sabía que era mejor no meterse en las cosas de cabeza sin un plan, pero esto tenía que ser diferente. Esos son Beringels, dijo Héctor solemnemente mientras miraba a 6 Grimm con forma de simio con armadura de hueso que se podían ver más allá de un edificio distante. Ellos están dentro de los muros. Ni Jaune ni Ruby tuvieron una respuesta a esto. Los dos estaban tan sorprendidos como Héctor por la situación. Los tres estaban solos en este momento después de que Nicolás y Aurelia Arg los guiaran de regreso al centro de MT. Glenn hace aproximadamente 3 horas. Uno por uno, las personas del grupo se habían dispersado para atender sus propios asuntos, y Ruby, Jaune y Héctor no eran diferentes, solo que eligieron permanecer juntos. Ruby estaba sola mientras Shiro se había ido con Summer, por lo que decidió acompañar a Jaune y Héctor. Ambos eran de familias Huntsman establecidas, por lo que rápidamente se les proporcionó acceso a talleres de reparación y municiones que Ruby necesitaba para abastecerse de las rondas de polvo que había usado anteriormente. Jaune y Héctor no contribuyeron exactamente a la terrible experiencia anterior, por lo que los dos estaban más que dispuestos a dejar que Ruby reabasteciera sus suministros y hiciera un mantenimiento rápido con Crescent Rose. Los problemas solo comenzaron a surgir cuando Héctor decidió guiar a los dos a través de un atajo más allá de un área más apartada de MT. Glenn. El camino era seguro, y uno que Héctor usó a menudo en su tiempo en MT. Glenn, pero esta vez fue diferente. ¿Por qué hay Grimm dentro de las paredes? Héctor apretó las manos en puños antes de mirar a Jaune y Ruby. Por despreocupado que fuera Antor, sabía que había llevado a sus nuevos amigos al peligro. Deberíamos regresar y alertar a los demás, concluyó Héctor pesadamente. O había una brecha en las paredes, o los Grimm salían de un lugar que nadie conocía. Pero hay gente allí, señaló Jaune. Cerca de los Beringel, varias personas que no habían tenido tiempo de abandonar el área se escondían desesperadamente detrás de las rocas y los escombros de los edificios cercanos. De todos modos, los Beringel seguramente se dirigían hacia ellos con una precisión infalible. Su miedo los convierte en objetivos, explicó Héctor. Ruby se estremeció ante la vista, un recuerdo jugando en su mente acerca de esconderse en un carro tirado por su hermana en lo profundo del bosque cerca de Patch. Entonces los Grimm habían llegado y el señor Hero había hecho su aparición. Por aterrador que fuera el recuerdo, también era un recordatorio de por qué ella también quería ser una cazadora, una héroe. Tenemos que ayudarlos, dijo con severidad. Sabía cómo era sentirse impotente a manos de los Grimm. Esta fue una razón más por la que ella, como futura cazadora en entrenamiento, debe actuar. Jaune tuvo pensamientos similares y nerviosamente reveló la espada que había estado cargando en una vaina. En cualquier otro momento, Ruby se habría emocionado al ver nuevas armas, pero no ahora cuando la gente estaba en peligro. Asintió a Jaune antes de que ambos comenzaran a avanzar poco a poco. Sin embargo, Héctor era más sensato por experiencia. Antor colocó abruptamente una mano firme sobre los hombros de ambos. Déjalos. No podemos salvarlos. Sacudió la cabeza ante las expresiones de sorpresa en sus rostros. Probablemente moriremos en el intento. La realidad era dura. Esto viniendo de un joven adolescente que había visto constantemente a los miembros de su familia desaparecer uno por uno en el cumplimiento del deber. Ninguno de los tres había luchado contra un Beringel y mucho menos contra 6, y Jaune en particular todavía luchaba contra los Beowulf normales. Los tres sobreviviendo a esta pelea era poco probable o imposible en el mejor de los casos. No, se estremeció Ruby, horrorizada ante la perspectiva de abandonar a los demás. Salió del agarre de Antor. Eso no es lo que hace un héroe. Eso no es lo que haría Archer. Saltaría y los salvaría a todos. Héctor apretó los dientes. MT. Glenn no era un lugar para niños o idealismo. Había visto morir a esas personas con demasiada frecuencia, como sus tías y tíos. ¿Qué diría su abuela para disuadirlo? No lo eres, Archer, dijo rotundamente. Respuesta incorrecta. Ruby apartó la mano de Antor de un golpe, sus labios se fruncieron antes de que la terquedad se asentara. No lo soy, pero mi sueño es ser un héroe.
Héctor intentó agarrar a Ruby de nuevo, pero todo lo que logró tocar fueron pétalos de rosa, mientras Ruby se alejaba a una velocidad imposible de alcanzar. De pie con el brazo izquierdo extendido, Héctor se quedó congelado hasta que vio a Jaune salir corriendo para ayudar a Ruby, con la espada desenvainada como un caballero de los libros de cuentos. Antor sabía que se iba a quedar atrás a este ritmo, pero no estaba ni frustrado ni enojado. En cambio, comenzó a reír sabiendo que estaba a punto de hacer algo que su abuela nunca hubiera aprobado. Esto es algo que su padre y su madre habrían hecho sin dudarlo. Su mano derecha buscó una asa de metal atada a la mitad de su espalda antes de agarrarla. Un botón colocado en el mango conducía a un compartimento a cada lado y, cuando se hacía clic, el mango se transformaba en una lanza de 2 metros. Héctor comenzó a trotar hacia adelante, alcanzando rápidamente a Jaune. Héctor y Jaune se miraron y rápidamente aumentaron la velocidad. Héctor dejó escapar un gruñido sordo, pero una vaga sonrisa se dibujaba en sus labios. Jaune se dio cuenta interiormente, decidió que su nuevo camarada no estaba siendo tan sincero consigo mismo como aparentaba. Plantando su pie izquierdo en el suelo, Héctor apuntó su lanza hacia adelante y usó su función de cambio mecánico para revelar cohetes a ambos lados. Lo arrojó como una jabalina y observó cómo el polvo se encendía y propulsaba su arma lo suficientemente rápido como para empalar el beringel más cercano a Ruby contra una pared. La punta de la lanza atravesó el brazo de Beringel momentos antes de enfrentarse a Ruby, quien aprovechó la oportunidad para decapitar al Grim con su guadaña. Continuando su carrera hacia adelante, Jaune y Héctor sacaron sus escudos y se estrellaron contra sus propios Beringels. ¿Ve ustedes vinieron? Los ojos de Ruby se abrieron cómicamente. Por supuesto. ¿Qué héroe abandona a su amigo? Jaune trató de actuar con calma, pero gruñó cuando el beringel frente a él comenzó a golpear su escudo. Ahora sería un buen momento para desatar esa técnica secreta tuya, Ruby. Héctor hizo una mueca mientras usaba ambas manos para estabilizar su escudo. La tez de Ruby se sonrojó ante las palabras de Héctor, pero la adrenalina eliminó su vergüenza. No tenía vuelta atrás, y solo parecía avergonzada mientras esquivaba el beringel frente a ella, casi gritando cuando un golpe casi le cortó la cabeza antes de que usara a Crescent Rose como un gancho y se alejara. Chicos, ¿qué pasa con los otros dos? Gritó Jaune. Un beringel fue asesinado y clavado a una pared, el polvo en la lanza de Héctor todavía ardía furiosamente mientras el cuerpo se evaporaba. Mientras tanto, Héctor, Ruby y Jaune ocuparon cada uno su propio beringel, con Jaune corriendo más que peleando. Esto solo representó 4. Había 6 beringels, y cada uno tenía más del doble del tamaño de Ruby. Mientras Ruby y el otro peleaban, los rezagados que se escondían en el fondo habían corrido hasta un lugar seguro, excepto uno que fue acorralado por los 2 beringel restantes. Era una mujer joven, unos 5 años mayor que Héctor y Jaune. La mujer tenía un largo cabello oscuro ceniciento que cubría uno de sus ojos color ámbar. Llevaba un sencillo vestido rojo acentuado por diseños con hilos dorados en los brazos y el área del pecho, y en ese momento estaba apoyada contra una pared. Ruby. El grito abrupto de su nombre sorprendió a Ruby y volvió a prestar atención. Su mirada se había posado en la mujer durante demasiado tiempo y Beringel había aprovechado la oportunidad para golpearla en el pecho. Los Beringels eran una subespecie superior de Grimm mucho más poderosa que los Beowulf ordinarios. El único golpe casi destrozó la capa de aura Ruby que la protegía y la envió rodando por el suelo. Huele. Arañazos y magulladuras se alineaban en sus brazos y piernas, pero estaba bien en su mayor parte hasta que miró hacia arriba y se quedó mirando el puño que bajaba para aplastarla. Por instinto, rodó fuera del camino, estremeciéndose cuando una ola de grava y escombros se abalanzó sobre ella. Los 2 sellos de comando restantes en el dorso de su mano derecha brillaron en el borde de su visión, instándola a decir una sola orden y convocar a su protector de mayor confianza. Su héroe. Ruby ya no era la hija de su juventud. Sabía el significado de los Command Seals después de que Shirou se los explicó de una manera que ella entendió. Nunca le ordenaría que hiciera nada contra lo que él estuviera en contra, pero más que eso, se concentró en su significado. Eran la representación del vínculo que los dos compartían. No importa la distancia. No importa el tiempo. Su héroe vendría cuando más lo necesitara. Y ahora no era ese momento. Con las pupilas dilatadas, vio en cámara lenta cómo el borde de una guadaña familiar se enganchaba alrededor del cuello del beringel y tiraba, matando al temible Grimm al instante. Un segundo después, Ruby estaba mirando a un familiar par de ojos rojos, barba rala y cabello negro corto y desordenado. Las palabras salieron de su boca por instinto. Tiene razón, Chorlito.
Con o sin máscara, Crow Branwen sabía que estaba mirando a su sobrina más joven incluso antes de ver a Crescent Rose. Tu padre va a tener un día de fiesta cuando se entere de esto. Ruby entró en pánico, trató de aferrarse a la figura de su tío. Pero tío Crow. No, no puedes. Sin peros. Crow evitó el agarre de Ruby antes de entrecerrar los ojos y disparar 4 tiros precisos en la cabeza a los Beringel restantes para alivio de todos. Tienes suerte de que no pueda levantarme y llevarte a casa en este mismo segundo. ¿Quién te trajo aquí? Crow apoyó su arma sobre su hombro antes de tomar un trago de alcohol de su petaca, sin dejar de mirar a Ruby mientras ella se retorcía bajo su mirada. Al igual que Jan había hablado sobre sus encuentros en Vale, Ruby mantuvo firmemente los labios cerrados a pesar del cuestionamiento de Crow. Bien. Sea así, mocoso. No es como si necesitara que me lo digas de todos modos. Crow se aseguró de que no hubiera peligro antes de señalar a Ruby en dirección a la plaza de Mt. Glen. Sin peros. Ve y espera con tus amigos. Voy a encontrar al bastardo que te trajo aquí y me reuniré contigo más tarde. Pero, Crow golpeó a Ruby en la frente, lo que hizo que se estremeciera y se frotara la herida. Cuando apareció para mirar a su tío ya se había ido. Estoy muerto. Estoy tan muerto. Papá me va a matar. Él podría incluso tomar mi cabello como Jan. Ruby se encontró teniendo una crisis de mediana edad, para gran confusión de Héctor y Jaune cuando se acercaron a ella. Detrás de Héctor y Jaune estaba la última mujer restante que habían salvado. Gracias por la ayuda. Mi nombre es Cinderfall. Ella sonrió encantadoramente. Miró a Ruby casi fijamente. ¿No eras tú el que estaba con el otro hombre enmascarado? ¿Este tipo Archer? Inquirió pensativa. Ruby asintió apática. Ella iba a estar en tantos problemas. Arquero. Era el mismo nombre que Raven le había descrito sobre el hombre que de alguna manera había logrado convencerla de que había una oportunidad de pelear contra Salem. Por esto, Crow ciertamente estaba agradecido de que Archer hubiera podido hacer entrar en razón a su hermana, pero poner en peligro a Ruby al llevarla a Mt. Glen de todos los lugares. Era hora de que él le diera un poco de sentido común a la carta de triunfo que Ospin ha estado ocultando. Puede que esto salga bien o no, pero estaba demasiado indignado para que le importara. Raven no se había presentado exactamente con información sobre Archer. Lo que sea que había visto debe haberla asustado. Sin embargo, porque ella le dijo que el mejor método para luchar contra él era huir. ¿Tenía algo que ver con una mierda de semblanza sobre causa y efecto o algo así? No es que realmente pudiera entenderla cuando comenzó a hablar sobre leyendas e historias aleatorias sin relación con las doncellas. Independientemente, Ospin había enviado a Archer junto con él para esta tarea. Y si lo hizo, le dijo que trajera a Ruby también. ¿Pero por qué? No tiene sentido. Honestamente, Crow nunca había cuestionado el juicio de Ospin, pero esta vez bien podría ser la primera. Tenía medio pensado llamar a Ospin en su pergamino, pero sabía que Ospin era demasiado reservado sobre cualquier cosa que tuviera que ver con Archer. Nunca le dijo a nadie, ni siquiera a Glinda, qué tipo de persona era Archer, o sobre sus habilidades. Glinda había bromeado diciendo que el propio Ospin no tenía ni idea como todos los demás, y el director de Beacon había terminado hurgando en su taza de café alarmado como si el secreto hubiera sido descubierto. Una broma todo de buen humor, había razonado Ospin. El comportamiento era extraño incluso para Ospin, pero el hombre siempre había sido enigmático. Crow puso el pensamiento en el fondo de su mente. En ese momento estaba demasiado enojado para preocuparse por trivialidades. En cambio, creía que acababa de concentrarse en su objetivo mezclándose en la multitud distante de la plaza de Mt. Glen. Fue sorprendentemente simple preguntar por la descripción de alguien que se hacía llamar arquero en Mt. Glen. Pelirrojo, listo. Máscara, cheque. Vestimenta de mala calidad, también comprobar. Ese debe ser el chico o la chica, Raven no especificó exactamente el género de Archer. Hombre o mujer, no importaba. Todo lo que hizo fue que el tonto tuvo el descaro de llevar a Ruby a un lugar tan peligroso, con instrucciones de Ospin o no. El pensamiento lo molestó casi de inmediato, recordándole el secuestro de Ruby hace tantos años, y la sensación de impotencia en la que casi se había perdido cuando sugirieron que Ruby estaba muerta. Después de todo, no había forma de que una niña pequeña pudiera sobrevivir durante días sola.
Rechinando los dientes, Crow no tuvo reservas en empujar por la calle hacia Archer para darle una idea de lo que pensaba y una advertencia para que se mantuviera alejada de su sobrina. Crow estaba en Archer en segundos con una astucia borracha. Él la agarró bruscamente por el hombro y la giró para mirarlo de frente, con una expresión asesina. Ahora escucha aquí, tú, F.U. Seca. Se detuvo de inmediato, un pozo se formó repentinamente en su estómago. No. No. ¿Esto realmente estaba pasando? Tetug, tienes ojos plateados, dijo débilmente. ¿Arquero? La mujer enmascarada a la que había agarrado bruscamente negó con la cabeza. Ella era pequeña en estatura, alcanzando solo hasta sus hombros. Una altura familiar. Su mente casi le gritaba. La forma incómoda en que estaba parada, y la forma en que se rascaba la nuca con incomodidad, todo en ella lo estaba poniendo nervioso. Finalmente, sus ojos se dirigieron hacia un peculiar conjunto de cuchillas alineadas sobre sus caderas. Eran de color blanco y negro, y tenían la forma de una pistola de alto calibre. Eran diferentes. No eran su arma. Lo siento, sobre eso. Mi nombre es Crow, logró decir con cierto nivel de compostura. Te confundí con la persona equivocada. La mujer miró a Crow, luego a las manos de Crow que aún sostenían sus hombros, y luego a Crow, quien se dio cuenta de lo que estaba haciendo y rápidamente soltó su agarre. Sí, lo siento de nuevo, ¿y tú lo eres? Escarlata. Incluso la voz sonaba igual. Las facciones de Crow parecían nublarse mientras recordaba el pasado, y demasiado rápido la mujer nombrada trató de huir. Tengo que irme. Hizo una excusa débil y corrió, su cabello largo hasta los hombros, liberando el aroma de las fresas a su paso. Lo que ninguno de los dos esperaba, era que Crow reaccionara tan rápido. Había agarrado el brazo de Scarlett antes de que pudiera darse cuenta de lo que estaba haciendo. El único nombre que salió de sus labios fue completamente involuntario y gritó con desesperación. ¿El verano? Preguntó, esperanza tentativa en su tono aparente por lo frágil que era. Escarlata se congeló. Por el agarre que Crow tenía en su brazo, pudo sentir un escalofrío recorrer su cuerpo. Él la observó mientras ella inclinaba la cabeza para mirar al suelo casi con nostalgia. Puede que sepa o no ese nombre, admitió mientras intentaba suavemente sacar su brazo de su agarre. Eso no fue un no, entonces. La mente de Crow le dijo que tampoco era un sí, pero lo ignoró en gran medida. Se quedó inmóvil en su lugar, su agarre se aflojó momentáneamente el tiempo suficiente para que Scarlett apartara su brazo. Solo dame un tiempo para arreglar las cosas, dijo demasiado rápido para que él reaccionara. Aturdido, Crow miró hacia arriba para ver pétalos blancos esparcidos por el viento, y sintió que sus manos se apretaban en puños. Pétalos blancos. Posiblemente no podría ser después de que Scarlett se fue cuando surgió la duda. Si la mujer era realmente Summer, ¿por qué no había regresado después de todos estos años? El verano no se parecía en nada a Raven. Sus hijos y su familia le importaban demasiado como para dejarlos voluntariamente fuera de su vida. Además, si algo andaba mal, al menos debería haberse puesto en contacto con Ospin. A diferencia de Raven, Summer confiaba en el director de Beacon. Crow miró su pergamino, considerando si debería informar a Taiyo Ospin de sus sospechas, pero optó por no hacerlo por el momento. La falsa esperanza era un tipo diferente de crueldad que no deseaba para sus amigos y colegas, y Summer era un tema muy doloroso. Olvídese de su tarea actual. Por encima de todo, tenía que verificar este asunto de alguna manera, y tal vez podría resolver el misterio de por qué Ospin podría haber hecho que Archer trajera a Ruby. Así amablemente, me disperso. Los pétalos blancos aterrizaron en el pavimento, y un viejo cuervo polvoriento pronto comenzó a volar en círculos. Cuando Shiro se reunió de nuevo con Summer después de explorar la situación en Mt. Glen, Summer parecía un poco deprimida. Estaba perdida en sus pensamientos y apenas se dio cuenta cuando él llegó cerca de ella. Tal como lo habían planeado, los dos se encontraron en uno de los distritos remotos de Mt. Glen con solo unas pocas personas, llamando hogar al vecindario debido a su relativa proximidad a las paredes. Aquí también era donde Shiro había buscado algo decente para que Summer se pusiera, y algo para envainar las hojas de pistola modificadas que había hecho para ella. Summer había declarado que no eran sus armas originales, pero también dijo que era igual de hábil empuñando dos espadas cortas. Las dos espadas eran construcciones alteradas de Kansor y Bakuya fusionadas con pistolas Magnum gemelas que disparaban balas de polvo.
Kansou y Bakuya mantuvieron sus propiedades magnéticas, pero ahora también podrían servir como armas a distancia confiables para Summer. Había estado extasiada cuando él se los entregó por primera vez y los probó con Grimm, pero ahora parecía completamente perdida en sus pensamientos. Pensando en lo que podría afectar tanto a Summer, solo había una suposición en mente. «Conociste a Ruby, ¿verdad?» Summer lo miró con los hombros encorvados y los ojos desenfocados. Lentamente, ella negó con la cabeza. No, no Ruby. Es Crow. Es probable que esté aquí por orden de Ozpin para ayudar en la defensa de MT. Glenn. ¿Era esto algo malo entonces? Conociendo tanto a Crow como a Tai, Shirou sabía que a ninguno de los dos le importaría la condición de Summer mientras ella siguiera siendo ella misma. Seguramente Summer podría entender esto. Conozco a mi equipo y a mi esposo, y no me importa que sepan de mí, gruñó Summer, tomando su falta de respuesta como un juicio silencioso y una mueca. Pero el problema es que no conozco mi yo actual. Summer se pasó una mano por el cabello, obviamente estresada. ¿Qué pasa si de repente no soy yo mismo y luego, Dios no lo quiera, hago daño a mis propios amigos y familiares? Me aterroriza. No quiero estar cerca de ellos por más tiempo del necesario hasta que pueda conseguir manejar mi situación actual, y antes de que preguntes, no me arrepiento de esto. Puede que sea parte de Grimm, pero puedo hablar con mi familia de nuevo, sentirlos en mis brazos, hablar con ellos. ¿Cómo ha sido para mí estos últimos años ver crecer a mi familia y nunca ser parte de ella? Elegí esto, así que si algo sale mal, es mi culpa. No la tuya. Shirou no tenía nada que decir. Summer claramente había pensado en su situación mejor que él, y el único método que él podría ayudar es estar allí si alguna vez pierde el control. Podía intentar eliminar su aspecto Grimm con una especie de noble fantasma, pero ahí radicaba el problema. El componente Grimm de Summer fue lo que permitió que Summer tomara forma física. Quita eso, y ella no es más que un espíritu otra vez, algo que acababa de explicar que preferiría no ser. Será mejor que te reúnas con Ruby. Summer cambió de tema después de recomponerse. Fui más rápido a la ciudad, y hay una reunión que ha sido convocada por los líderes de MT. Glenn con respecto al esfuerzo de defensa. La asistencia es obligatoria para todos los defensores de MT. Glenn. ¿Has oído hablar de eso? Bueno, sí, esta información era algo que él ya sabía. Había oído hablar del asunto mientras estaba en forma de espíritu sobre el monte Glenn. ¿No vienes? En cambio, preguntó, lo que implica su conocimiento previo. Iré más tarde. Summer agitó una mano enguantada desdeñosa. Habrá demasiadas preguntas si simplemente me asocio al azar con ustedes en función de mi apariencia. Aquí Summer realmente sonrió. Yo, tú y Ruby, se rió Summer antes de señalar su cabello, máscara y atuendo oscuro. Honestamente, pareceríamos familia si no fuera por tus ojos de bronce. Qué desafortunado. Creo que la plata te habría quedado bien. Llamémonos los mercenarios de Rose o qué tal la familia Rose. ¿O qué hay de los aliados de la justicia? Prefiero ninguno. Está decidido. Summer empujó a Shirou en dirección al eje central de MT. Glenn, donde vivía la mayoría de la gente y donde la asamblea se llevaría a cabo en un coliseo cerrado. Shirou no se resistió. No tenía que ser inteligente para determinar que Summer simplemente quería más tiempo para pensar las cosas por su cuenta. Partes de su entusiasmo fueron dolorosamente forzadas, la alegría antinatural de su voz traicionada por el sutil temblor en los matices. Él asintió hacia ella y regresó para encontrarse con su maestro. Incómoda como era, probablemente se estaba metiendo en un agujero que ella misma había hecho. Sí, podía sentir su ansiedad a través de su conexión. Te veré a ti y a Ruby en la asamblea, dijo Summer desde la distancia. Le devolvió el saludo y pronto desapareció en partículas de polvo dorado. El idealismo no iba de ganar el día aquí. Ni siquiera la alegría natural y la cabeza hueca de su maestra podrían salvar esta situación de toda la negatividad que la rodeaba, y ella no estaba exactamente en las mejores condiciones de todos modos. Había entrado en pánico en el momento en que él regresó a ella, aferrándose a su pierna y hablando de lo muerta que estaba, cuando regresó a casa. Ahora en la asamblea, Ruby había perdido de vista a Héctor, Jaune y Cinder en la gran multitud reunida frente a un podio central donde estaban los líderes de MT. Glenn. Como no deseaba perderlo ni siquiera él, los ató firmemente entrelazando su brazo alrededor del de él. Shirou comprendió rápidamente que esta reunión motivacional no estaba exactamente a la altura de su propósito.
¿Qué estaban pensando los líderes de Mountain Glen al convocar una reunión con un grupo de individuos desmoralizados y mercenarios mantenidos solo por la promesa de un derecho de retención? El estado de ánimo de Ruby estaba decayendo, admitiendo que se había quedado muda en el momento en que Summer se había revelado a la entrada de la asamblea, por lo que no podía estar realmente seguro. No sabía lo que estaba pensando su amo, bueno, podía, pero no quería invadir su privacidad usando su conexión como amo y sirviente. No era algo que su maestra apreciaría considerando que su respiración estaba entrecortada y sus manos cada vez más húmedas por el sudor nervioso. Eran síntomas que compartía con su tío Crow, que hacía todo lo posible por permanecer discreto en el lado opuesto de la habitación, con la espalda apoyada contra la pared del fondo. Es cierto que Crow estaba haciendo mejor para mantener sus emociones bajo control. A diferencia de Ruby, mantuvo la respiración constante y actuó lo menos afectado posible a pesar de que sus ojos nunca se apartaron de la forma de Summer. Una inspección más cercana revelaría cuán tensos estaban sus músculos, listos para entrar en acción en cualquier momento. Shirou sabía que Crow se había encontrado con Summer más temprano ese día, pero no intervendría en los problemas de la relación de Summer porque ella ya tenía algo en mente. Lo que importaba ahora era la dirección que estaba tomando esta asamblea. Los Grimm habían dejado de atacar y la asamblea fue convocada en el indulto. El propósito de la reunión se había dejado en gran parte sin revelar, pero los rumores decían que los altos mandos estaban planeando algo lo suficientemente grande como para afectar a todo el asentamiento. Más allá de las meras especulaciones sobre un arma oculta o medios alternativos para mantener seguro el asentamiento, el primer anuncio al comienzo de la asamblea dejó apáticos a muchos defensores empedernidos. Comenzaremos efectivamente la evacuación. Los líderes habían decidido abandonar la ciudad. Incluso con la exhibición de capacidades de Shirou, lo consideraron inadecuado en comparación con las hordas de Grimm capaces de asediar las paredes de Mountain Glen. La reciente brecha de Grimm que apareció de la nada fue la gota que colmó el vaso y acabó con cualquier apariencia de calma. Si los Grimm podían sortear los muros y montar artillería, entonces ningún lugar era seguro. La sensación generalizada de inquietud se había extendido por todo el asentamiento, y nadie se vio afectado. En lugar de luchar, los líderes querían usar la victoria reñida para evacuar a la gente de regreso a Vale usando el metro. Al principio, sonaba lógico, pero considerando cuán grande era el asentamiento de Mountain Glen, era inviable sin abandonar a otros. Era como canalizar una duna de arena por un pequeño tubo. Los Grimm solo se quedarían atrás por un tiempo, y sin defensores, las defensas se romperían. Sin mencionar que el aumento de la negatividad solo atraería a los Grimm más rápido. ¿Cuántas personas iban a morir en esta evacuación? El número ya debe haber sido racionalizado como un sacrificio necesario, ya que ningún líder habló sobre el asunto, probablemente porque no había justificación para la acción. Sus expresiones le recordaban demasiado a su propia contraparte hastiada que había abandonado sus ideales y se rindió. Sacrificar a unos pocos, para salvar a muchos. Que tengas razón, no significa que tengas razón. Simplemente significa que ha reducido todos sus métodos y se ha centrado obstinadamente en uno solo. Si te rindes y crees que no existen alternativas aparte de un solo curso de acción, entonces eso es todo. Se acabó. Nunca se producirán alternativas con esta mentalidad. Entonces, no te rindas. Nunca te rindas porque siempre existirá una oportunidad si simplemente te esfuerzas por alcanzarla. Las proezas de lo imposible creadas por un héroe sin nombre en vida podrían dar fe. Él, como un espíritu heroico reconocido en el trono de los héroes, era una prueba de que Shirou Emiya había superado las limitaciones de cierto contraguardián. El trabajo de un héroe es crear milagros donde otros no pueden. Shirou sintió que Ruby se tensaba a su lado, pero no porque se sintiera afectada por el aviso de evacuación. De hecho, todavía es demasiado joven para comprender las implicaciones de la evacuación. En cambio, se había puesto tensa por una razón completamente diferente. Esto está mal. Era la primera vez que Summer hablaba en toda la asamblea y su agitación era evidente en su tono. Solo ella se levantó de donde había estado sentada e hizo contacto visual con los líderes en el podio. ¿Cuántas personas van a morir por esta decisión? Muchos líderes se estremecieron, pero la anciana de la familia Verdant que se hacía cargo de Mountain Glen se mantuvo firme. Examinó a Summer con atención, pero no dijo nada más que la verdad. Decenas de miles. Tal vez más. Los subterráneos solo pueden transportar un par de cientos de personas a la vez de ida y vuelta, y los túneles son la única forma segura de salir de Mountain Glen.
No se dijo, pero en el momento en que la gente comenzó a regresar a Vale desde los subterráneos, el Consejo de Vale puede decidir colapsar los túneles como medida de precaución contra Grimm. La racionalidad casi siempre se tira por la ventana cuando el miedo y el pánico se apoderan de nosotros. No podemos hacer esto, negó Summer rápidamente. Era demasiado consciente de cómo funcionaba el Consejo de Vale en su tiempo trabajando junto a Ozpin, y la mitad del tiempo ni siquiera escuchaban a Ozpin. Este no es un momento para sembrar discordia entre nuestras filas, dijo un caballero mayor al lado de la anciana. El hombre era brusco y sin pretensiones como uno de esos gruñidos criminales que patrullan los bajos fondos de Vale en cursis tonos negros. Él miró y sonó la parte. Si no tienes nada mejor que decirle al comandante Priam, mercenario, entonces me encargaré de que te escolten hasta la salida. Pero esto está mal. Summer continuó discutiendo, sus manos se cerraron en puños y su voz se elevó en señal de alarma. El mejor escenario era defender Mt. Glen y repeler a los Grimm el tiempo suficiente para establecer muros y defensas del nivel del reino. Y la decisión no es tuya. El gruñido del comandante Priam hizo un gesto desdeñoso. O te mantienes en línea o te expulsan. Esta es tu advertencia final. Pero los guardias ocultos en la multitud se movieron para detener a Summer, agarrándola con demasiada fuerza por los brazos y casi haciéndola tropezar cuando comenzaron a sacarla. Su máscara casi se desliza de su rostro, rastros de miedo y aprensión brillando en sus ojos que solo los asociados cercanos a ella habrían podido reconocer. Dos de esas personas estaban presentes, pero solo una de ellas intervino instantáneamente, habiéndola estado observando de cerca desde el principio. Los recuerdos y los arrepentimientos fluían y se precipitaban al frente de la mente. Entonces, socios, ¿sí? Antiguo bandido o no, te cuidaré las espaldas, si tú cuidas las mías. Crow. ¡Ayuda! Manos. Fuera. Crow dijo lánguidamente, pero su lenguaje corporal era todo lo contrario. Su espada estaba a escasos centímetros del cuello de un guardia. Su mano libre casi levantó al otro guardia en el aire por la parte de atrás de la camisa del hombre antes de arrojarlo bruscamente al otro lado de la habitación. Gracias, Summer asintió discretamente a Crow, quien simplemente tarareó de vuelta, un intenso surco en sus cejas ocultando el entrecerramiento de sus ojos mientras trataba de discernir el rostro detrás de la máscara. La multitud reunida observaba, sin guardias que se atrevieran a acercarse debido a la presencia de Crow y su mirada feroz. Summer tomó aire y se calmó. Creo que no hay nada de malo en aferrarse a la esperanza, dirigió su argumento hacia Priam y no hacia el soldado a su lado. Es mejor que la alternativa y las muertes posteriores. ¿Y qué esperanza podemos tener? Priam apretó sus párpados cerrados, tratando de contener el temblor de sus manos. Abrió los ojos y miró a Summer con un cansancio envejecido. ¿Qué queda para creer? El silencio fue la respuesta. Shirou no se perdió la forma en que la atención de Priam parpadeó hacia él. Debió haber visto o oído lo que había hecho en el muro norte, pero no consideró que sus capacidades fueran suficientes para cambiar el rumbo. Por otra parte, básicamente se había convertido en el equivalente de una artillería altesiana montada que ciertamente no fue suficiente para derrotar a los Grimm por ningún tramo de la imaginación. Summer, por otro lado, no estaba mirándolo tan sutilmente, esperando que tuviera alguna forma de salvar la situación. Por supuesto, muchos notaron la dirección de su mirada y un murmullo silencioso surgió entre la multitud. Muchos del muro norte aún podían recordar la sensación de su aura surgiendo en su presencia cuando disparaba sus flechas, pero no se podía decir lo mismo de todos. Solo una minoría se sintió afectada por su presencia. Sacudió la cabeza y le indicó a Summer que se calmara. Las acciones hablarían más que las palabras, y no había forma de tomar medidas contra los Grimm en este momento. Uno podría tratar de razonar con los líderes, pero independientemente, ningún discurso iba a funcionar aquí. Lo que se necesitaba era esperanza, y la esperanza se puede encontrar en los lugares más inesperados. No podemos simplemente darnos por vencidos y abandonar a todas estas personas. Jaune habló abruptamente al lado de su padre, con las manos apretadas en puños ante la idea. Nunca había sido el mejor boxeador, pero siempre había tenido el corazón en el lugar correcto, y tal vez eso era todo lo que necesitaba. Shirou sintió que algo se movía desde las profundidades de su arsenal interior, compitiendo por liberarse. Shirou tomó nota. Este puede ser un universo diferente, pero deben existir paralelos. Como un tú de otra dimensión todavía puede clasificarse como una forma de ti. El apellido Ark fue el mayor indicio de por qué este noble fantasma en particular puede estar reaccionando. Jaune, escucha, Nicholas Ark trató de explicar en vano.
El hombre mismo parecía desanimado y evidentemente tenía sus reservas sobre la decisión que votaron los líderes de MT. Glenn. Solo hemos estado aquí por un par de días, y solo ha empeorado. Es posible que yo mismo haya muerto hoy sin ayuda. No puedo arriesgarte a ti ni a tus hermanas, decidió el hombre decir la verdad. Aurelia y otras 2 hermanas anónimas de la familia Ark que estaban cerca de Jaune fruncieron los labios y bajaron la cabeza avergonzadas, pero no se opusieron a la decisión de su padre. Su silencio fue su acuerdo. La forma en que palmearon la espalda de Jaune como para persuadirlo de que se rindiera, más desmoralizante para los demás que cualquier palabra. Para Nicolás, Aurelia y las actuales hermanas Ark, la seguridad de los miembros de su familia importaba más que la de cualquier extraño. Fue una reacción natural y algo por lo que Shiro difícilmente podría culparlos, pero si fuera él o incluso Ruby, no habrían aceptado ese curso de acción. Jaune era muy parecido en la ingenuidad infantil de Ruby. No quiero rendirme. Papá, esto no es lo que haría un héroe. Jaune apareció como si su padre estuviera aplastando sus sueños. Sacudiendo las manos de sus hermanas, Jaune se estremeció antes de mirar a su padre a los ojos. Tiene que haber algo que podamos hacer. Nicolás siempre había sido débil con sus hijos. Él era el padre que siempre decía sí, mientras que la señora Ark era la madre que decía no. Bajo la expresión expectante en el rostro de Jaune, el padre de 8 hijos se resolvió a destruir las opiniones optimistas de Jaune a pesar de lo mucho que le dolía hacerlo. La vida de un Huntsman era una que nunca había querido que su hijo menor experimentara. Por eso siempre había retrasado el entrenamiento de Jaune y no desbloqueaba su aura para que Jaune no tuviera ninguna idea que pudiera ponerlo en peligro. El mundo no era un lugar bonito, y Huntsman y Huntress a menudo tenían que decidir quién vive y quién muere en función de sus acciones. Jaune solo había crecido leyendo historias de heroicos cazadores y cazadoras salvando el día y, como tal, aspiraba a ser igual. Los héroes de los libros de cuentos fueron las personas que salvaron a todos. Jaune, escucha. Arco de Jaune. Aurelia gritó con dureza, interrumpiendo a Nicolás antes de que pudiera decir algo, probablemente por el bien de su padre. ¿Qué bien puedes hacer aquí cuando incluso el más débil de los Grimm probablemente pueda matarte? No tienes entrenamiento ni experiencia. Preferirías morir antes que ser de ayuda, y no hay nada que puedas hacer ahora para cambiar eso. Consíguelo a través de tu grueso cráneo y deja de preocuparnos. No eres un héroe. Entonces, ¿quién es? Jaune gritó antes de darse cuenta de lo que había hecho y bajó la voz, pero no lo suficiente como para no ser escuchado en el silencio. Sé que soy débil. Sé que no tengo la capacidad de hacer una diferencia, pero seguramente hay una manera de salvar a todos, ¿verdad? El tiempo ha demostrado que una sola persona es suficiente para alterar el curso de la historia. Las palabras de uno también pueden ser el catalizador para el cambio. Una vez que se dijeron, se establece un punto y se piensa en él. Shiro sintió que la sensación dentro de él burbujeaba en ebullición, hirviendo a fuego lento debajo de la superficie de su realidad interna y presionando dentro de su ser. Cerró los ojos y se concentró en su interior. Entonces que así sea. Los cielos hablan de una gloria lejana. No podemos simplemente rendirnos. Incluso si todos ustedes se van, yo no lo haré. En medio del intento desesperado de Jaune por despertar a su padre y a los que lo rodeaban a la acción, no se dio cuenta de la luz que florecía gradualmente e invadía el área sobre su cabeza. Paz, vida, prosperidad, felicidad y lágrimas no derramadas. El silencio marcó el comienzo de lo inimaginable. La luz comenzó a brillar cada vez más, dando calor, dando consuelo y curando toda fatiga. La luz guía de Remnant nacida del deseo ferviente. Para proteger tales cosas, deja que esta devoción sin fin arda en verdad. No sé qué es lo que puedo hacer. No sé si incluso seré capaz de ser de mucha utilidad, pero seguramente está mal abandonar a otros solo porque no tenemos la fuerza para salvar a ellos. Para el futuro, por el bien de la humanidad, esta bandera ondeará. Shiro sintió un latido en su centro, y permitió que el flujo de magia dentro de él no se obstruyera. Lo dejó libre. Mamá siempre decía que no tienes que ser un cazador para ser un héroe. Todo lo que necesitas es fe y corazón. Aquí mismo. Jaune palmeó su coraza. El corazón de un héroe. Su voz temblaba ante toda la atención, pero su resolución se mantuvo firme. Fue entonces cuando Jaune finalmente se dio cuenta de que la atención de la multitud no estaba precisamente sobre él, sino por encima de él. Jaune miró confundido cómo un asta de bandera afilada se manifestaba en su totalidad, brillando con una luz sagrada radiante que lo calentaba todo. La bandera se desplegó, con la insignia de un escudo brillante que provocó una clara reacción en el padre de Jaune.
Flotó, indicándole a Jaune que extendiera las manos y, cuando lo hizo, bajo la mirada de todos, brilló con una luz tranquila en la forma del escudo de armas de la familia Ark. Una señal. Una oración por tiempos mejores. Una ola similar a una barrera de película translúcida se expandió hacia afuera, y todos los que se encontraban cerca de la bandera surgieron con el color de sus auras. Un arco iris de verdes, rojos, amarillos y azules, la magia inundaba el aire en un área determinada junto con una apariencia desconocida. La familia Ark no se irá. Nicholas Ark abruptamente puso su pie sobre el tema, el sonido de sus glebas de metal resonó y sorprendió a todos con la declaración. Las hermanas Ark se pararon a ambos lados de su padre, sus escudos llevaban la cresta de la casa Ark exhibida en tándem. La familia Verdant no se irá. Héctor se destacó de la multitud, asintiendo a Jaune. Ante las palabras de Antor, la anciana en el podio se marchitó visiblemente, pero permaneció en silencio. La familia Rose no se irá. Summer no tardó en unirse. Ella reafirmó su postura, haciendo todo lo posible por ignorar las reacciones de Crow y Ruby ante el nombre para no romper su propia determinación. Otros pronto corearon la misma frase con una unidad creciente. Muchos en la asamblea eran cazadores y cazadoras de renombre enviados con el propósito explícito de defender a la humanidad contra los Grimm. Muchos tenían su propio orgullo e ideales que defender. Solo necesitaban un pequeño empujón, algo en lo que tener fe, y como por un milagro, una luz había brillado en la oscuridad. Se reavivó la moral. Mientras existiera una oportunidad, siempre habría significado en la fuerza, el coraje y el valor. Shirou se puso de pie con la multitud, con una sonrisa tirando de sus labios. Donde hay lucha, hay propósito. Las brasas se elevan y dan paso a las llamas. Huntsman y un 13 se encuentran resolución en una causa que se alinea con sus creencias y voluntad de dar sus vidas por el bien de los demás. Los que son los protectores de Remnant. Donde hay esperanza, hay un camino hacia la victoria. El hombre allana el camino hacia adelante. Los héroes iluminan el camino. Durante demasiado tiempo, la humanidad ha permanecido oprimida, forzada al borde de la extinción y dividida en reinos jactanciosos que no son más que jaulas doradas. El tiempo de la pasividad ha llegado y se ha ido. La historia de Vermilion y Mountain Glen sería solo el preludio del comienzo. Las antiguas tradiciones y costumbres ya no importan. Lo que antes era imposible, puede no serlo ahora. Esta es la era donde todo comenzará de nuevo. Una era que anuncia el regreso de las artes perdidas de la magia y los milagros. De dragones y caballeros legendarios. Y de espada y héroe. ¿Usted cree en los cuentos de hadas? The Huntsman of Red. Capítulo 23. El orgullo de Vale. Parte 5. Donde había misterio, había magia, y la magia es obra de milagros inexplicables. Fue difícil para Shirou reconstruir todo desde su estadía en Remnant, pero ahora estaba muy claro que la magia alguna vez fue un concepto principal del mundo. Su visita a Mountain Glen y las reacciones posteriores de los cazadores y cazadores oficiales cuando se exponen a la presencia de maná fueron prueba suficiente. Sus cuerpos absorbieron la energía mágica como si estuvieran hambrientos de un recurso precioso durante demasiado tiempo. Shirou pudo observar el proceso simplemente debido a su naturaleza como espíritu heroico que dependía de la energía mágica para mantenerse. Como espíritu heroico, podía determinar la cantidad de energía que tenían los individuos para devorarlos en caso de que el maestro no pudiera proporcionar suficiente energía. Era un aspecto más oscuro de los espíritus heroicos con muchos que se negaban rotundamente a recurrir a tales medios, por lo que ciertamente estaba fuera de la mesa para él. El punto era que podía sentir la oleada de energía mágica congregarse dentro de todos los presentes cerca de una fuente de magia. Se reflejó en el resplandor de su aura que rodeaba a cada uno como llamas, ya sea mejorando sus capacidades o desbloqueando aura para aquellos que aún no lo han hecho. El milagro sostenido torpemente dentro de las manos de Jaune Ark creó una cúpula de energía de 10 metros de diámetro incluso sin la activación del noble fantasma. Este era el poder de la sola presencia de la bandera, y ardía en toda la habitación, otorgando consuelo, otorgando fuerza y otorgando un respiro. Donde vaya este estandarte, la victoria seguramente seguirá. Ante los ojos de todos, los heridos que asistían miraban sorprendidos y asombrados mientras todos los que estaban bajo la luz de la bandera comenzaban a sanar gradualmente. Para gran alarma de la multitud, alguien salió corriendo desesperadamente de la reunión ante la revelación del milagro solo para regresar de inmediato con una mujer enfermiza en sus brazos. Ansiosamente, el hombre se abrió paso entre la asamblea para llegar a un lugar a solo 2 metros de distancia de Jaune y su familia, quienes parecían desconcertados por toda la atención. Por favor, por favor.
El hombre no dijo nada más, solo se suplicó a sí mismo más que a nadie que esto funcionaría. La mujer que el hombre había traído no estaba muriendo por ningún ataque de los Grimm, sino por una enfermedad. La cuestión era que, incluso antes de que el hombre comenzara a suplicar, la constitución de la mujer había comenzado a mejorar visiblemente al entrar en el círculo pasivo de luz emitida por el asta de la bandera en las manos de Jaune. Los rasgos demacrados comenzaron a enrojecerse y las mejillas hundidas comenzaron a llenarse. Bajo la mirada de todos, la mujer que aparecía a momentos de morir, ahora solo parecía enferma con mucha fiebre. La luz de esperanza emitida por la bandera, estaba funcionando. Ver esto fue todo lo que necesitó para que algunos otros en la asamblea se abrieran paso entre la multitud reunida y salieran de la asamblea solo para regresar con más enfermos y heridos graves que colocaron cerca de Jaune y su familia. La multitud unánimemente les abrió paso a todos. Jaune y su familia no se iban a ir por un tiempo. Además, el padre de Jaune parecía tener muchas cosas en mente. En cuanto a los líderes en el podio, muchos se habían quedado mudos con el giro de los acontecimientos. Justo cuando todos se habían dado por vencidos, apareció una señal envuelta en una luz cálida que les pedía que se mantuvieran firmes. La moral era contagiosa, y para algunos líderes, incluido Priam Verdant, vio algo dentro del milagro nacido de sus propios buenos recuerdos. El deber de un cazador y una cazadora es dar la vida por los que no pueden. El lema de la familia Verdant jugaba en la mente de Priam mientras imaginaba a los miembros caídos de su familia haciendo fila con todos aquellos que se oponían a la decisión de evacuar. Un destello de anhelo brotó de sus rasgos, antes de suspirar. Esta reunión se levanta, dijo Priam a través del altavoz. Regresen a sus puestos y prepárense para la batalla. No abandonaremos la ciudad por la que nuestros seres queridos se han desangrado y han muerto. Revelación o señal de un poder superior o no, únanse a los arcos, la esperanza radica en el milagro que vimos en este día. Sí. Así como en la historia de otro mundo, todo lo que se necesita para convertir la derrota en victoria fue la fe. Shirou entendió lo que realmente representaba el símbolo de la bandera en las manos de Jaune. De pequeños comienzos, la vida emerge y se convierte en algo más grande de lo que alguna vez fue. La pureza del alma se refleja en el carácter de un individuo, y los desinteresados de corazón son los más puros de todos. Shirou pudo ver que Jaunear no era nadie notable. No estaba entrenado, era larguirucho y perseguía sueños más allá de su capacidad actual, pero fue en su deseo sincero que se invocó la bandera. No está mal ayudar a los demás. Es porque Jaune no tenía la capacidad de lograr sus propios deseos sinceros, que la fe de la doncella de Orleans respondería a una contraparte del mundo paralelo. ¿Alguna vez has oído hablar de héroes de las circunstancias? Así era la doncella de la Guerra de los 100 años, alguien impotente al principio, pero que le concedió un medio para ayudar a sus compatriotas y morir por ellos en sus propias maquinaciones. Es posible que el destino de Jaune no termine siendo tan trágico, pero una cosa quedó clara cuando Shirou vio a Jaune ignorar su propia incomodidad al verse rodeado abruptamente de enfermos y heridos. Jaune y Geaneofark eran tiras de la misma tela. Que la luz de sus almas guíe el camino a la salvación sobre la bandera de un glorioso estandarte de batalla. Podemos hacer esto. Las voces comenzaron pequeñas, nada más que murmullos. Luego vino la inundación cuando la gente comenzó a salir de la asamblea y gritar al cielo. Hagamos hacer atrás al Grimm. Para sorpresa de los ciudadanos de Mt. Glen, todos los cazadores y cazadoras que salieron de la asamblea estaban envueltos en las llamas de su aura. Sus formas eran faros que contrastaban con el sombrío optimismo que impregnaba todo el asentamiento. Se descubrieron semejanzas de maravillas pasadas y se exhibieron de diversas formas a medida que los defensores de Mt. Glen tomaban posiciones alrededor de las murallas. Por un momento, rojos, amarillos, verdes, morados, azules, los colores se alzaron como antorchas de calidez que ardían en la oscuridad de las tierras infestadas de Grimm. Era como algo sacado de un libro de cuentos. Un segundo aire que anuncia la llegada de algo más y el nacimiento de nuevos héroes y leyendas. Shirou podía sentirlo en el aire, el cambio de las mareas. Más que eso, podía sentirlo dentro de él, ya que muchos de los cazadores y cazadoras que habían presenciado su hazaña de poder en el muro norte pusieron su fe en él, y la fe era la divinidad, la raíz de toda religión y la fuerza de todos los dioses. Como un espíritu afectado por la energía de la creencia de la gente, la obligación de actuar era casi impulsiva.
La religión que se difundía sobre el cazador del rojo y el pacto del sol eterno ya lo estaban influenciando y reforzando sus capacidades. Si todo Renan de repente comenzara a verlo como un dios, entonces como un espíritu, eso sería exactamente en lo que se convertiría, y no estaba seguro de estar interesado en ese papel en este momento. En cualquier caso, lo que importaba era que las ganas de luchar habían vuelto a todos. Ruby la llamó en voz baja, sacándola de su estupor aturdido. Ella había estado tan cautivada como todos los presentes. No había nada como ver algo que solo has leído en los libros de cuentos en la vida real, deseando que se hiciera la pregunta sobre la verdad de los cuentos de hadas. De todos modos, Ruby y Crow tenían más en lo que pensar además de lo que acababan de ver. ¿Deberíamos irnos?, plantó una mano sobre el hombro de Ruby, pero ella no respondió como esperaba, y sabía de quién era la culpa. Ese solo un poco más, murmuró en voz baja, poniéndose de puntillas solo para ganar un poco más de altura, para mirar por encima de la multitud que pasaba. Ruby era pequeña incluso para su edad. Apenas llegaba a los hombros del ciudadano medio de Vale, y esto era con las botas de combate de tacón alto que llevaba. Además, sabía exactamente a quién buscaba ella entre la multitud que pasaba mientras fingía calma. Al igual que cualquier padre puede detectar a su hijo en una multitud a primera vista, lo mismo puede decirse de los niños y sus padres. Honestamente, Summer solo estaba siendo terco, pero no era su lugar dictar sus decisiones, simplemente aconsejarla y esperar que ella eligiera lo mejor. Sin embargo, la angustia de su maestro era su preocupación. Sin decir palabra, levantó a Ruby y la sentó sobre sus hombros, la altura adicional más que suficiente para darle una vista sobre la multitud. En cualquier otro momento, se habría puesto nerviosa porque ya no era una niña, y un adolescente a cuestas se destacaba como un pulgar dolorido. Sin embargo, a ella ni siquiera le importó mientras le sonreía antes de volver a quedarse aturdida mientras elegía a Summer entre la multitud. Shiro, ¿ves a la persona que está cerca del tío Crow? Ruby susurró, inclinándose para colocar sus labios cerca de sus oídos. Él hizo. Fue un poco difícil no notar la forma en que Crow siguió a un verano nervioso como un sabueso mientras intentaba escapar por el otro lado de la asamblea. Desafortunadamente, Summer logró escapar antes de que pudiera responder a la pregunta de Ruby, lo que provocó que Crow, enojado, se abriera paso entre la multitud sin éxito en su persecución. Summer era más elegante que Crow, y se escabullía entre la gente que se congregaba cerca de los arcos como una anguila resbaladiza. No había forma de que Crow lo alcanzara, y luego de darse cuenta de eso, las esperanzas de Ruby se derrumbaron. ¿Viste a la persona que estaba siguiendo el tío Crow? Ella reformuló la pregunta suavemente. Asintió lentamente, ya sabiendo lo que su maestro le iba a pedir. Peor aún, si la súplica que podía ver asentándose en los ojos de su amo era algo por lo que pasar, ella estaba cada vez más desesperada como para ignorar las miradas inquisitivas de los amigos que había hecho en Mt. Glen capaces de ver su angustia. Lo que pasaba con Ruby cabalgando sobre sus hombros era que sobresalía, claro como el agua. ¿Puedes encontrarla? Ruby finalmente la obligó a salir, su voz se quebró cuando tentativamente la colocó de nuevo en el suelo. Su mirada estaba hacia sus pies, y sus manos estaban agarrando el dobladillo de su falda. De ella dijo que la familia Rose, y yo también soy una Rose. Subrayó, clavando la punta de su pie en el suelo antes de pisotear y mirarlo con ansiedad. Así que tenemos que encontrarla. ¡Guau! Ese razonamiento era excelente, y Summer simplemente se estaba metiendo en un hoyo más profundo. Nunca salió nada bueno de mantener secretos lejos de la familia. Summer no debería poder culparlo por esto. El deber de un servante era obedecer la voluntad de su máster después de todo, y en esto, Ruby no era la que estaba siendo irrazonable. Está bien, concedió, el puro alivio que emanaba de su maestra se reflejó en la forma desesperada en que ella se arrojó hacia él en un fuerte abrazo. Gracias, 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 gracias. Enterró la cara en el hueco de su hombro. Él no tuvo el corazón para recordarle que la gente estaba mirando. No buscaría activamente a Summer para acceder a los deseos de Summer, pero le advertiría con anticipación que permaneciera oculta. Si la encontraba, entonces traería a Ruby. Esta fue su promesa. La marca de un estratega es planificar todas las posibilidades, pero nadie era omnisciente. Cinder se mordió la uña del pulgar, frunciendo el ceño con consternación nacida del estrés mientras hacía todo lo posible por mezclarse con su entorno. Las últimas revelaciones que recibió al asistir a la asamblea de emergencia de Mt.
Glenn fueron sobrecogedoras y tentadoras. No era tonta, y había estado al lado de su reina el tiempo suficiente para tener una idea de cómo se sentía la magia, y esto era todo, pero completamente extraño para ella. La luz de esa bandera unida a un estandarte de batalla afilado era cálida. Fue amable. Estaba aceptando. Era todo lo que su reina no era, y la desconcertaba que la magia, una herramienta que podría otorgar el mayor poder en Remnant, pudiera ser manejada por un niño ingenuo a quien ella podría doblegar con una sola patada certera. No es que fuera diferente para cualquier otro hombre, pero una debilidad era una debilidad. De todos modos, su reina seguramente mostraría interés en el estandarte de batalla en posesión de la familia Ark, pero no tenía sentido. Nada tenía sentido por mucho que lo pensara. El estandarte de batalla había salido de la nada, irradiando tal presencia y poder que le recordó la escena que había presenciado en CST sobre Vermilion y su Huntsman of Red. Cinder se centró menos en el famoso cazador, pero en la espada de la que estaba medio convencida era la espada de la destrucción, una reliquia de gran poder que sus fuentes indican que está almacenada en Shade Academy. El de la academia podría ser solo una artimaña para desviar la atención, pero no había forma de estar seguro sin capturar a la doncella correspondiente de Shade Academy para desbloquear la bóveda subterránea de la academia. Entonces, ¿qué convirtió esto en el estandarte de batalla que apareció en las manos del chico Ark? ¿Reliquias ocultas desconocidas incluso para su reina? Ella supuso. Chasqueó la lengua con molestia, pero puso una sonrisa en su rostro mientras seguía a la multitud fuera del espacio de reunión. Su objetivo inicial de explorar las capacidades del mercenario llamado Archer solo tendría que esperar. Por eso prefería reclutar a sus propios súbditos leales para que se movieran a su voluntad, pero la reina lo consideró innecesario por el momento. Cuantos más seguidores tuviera, más difícil sería evitar un desliz. Lo que importaba ahora eran dos cosas. Uno, era robar de alguna manera la reliquia de la magia en poder de la familia Ark, y el otro era un método para tramar la subyugación de Mt. Glenn por parte de Grimm. Contrariamente a lo que se creía, Cinder todavía confiaba en la derrota del asentamiento. A diferencia de todos los demás presentes, solo ella era consciente de la bomba de relojería escondida en las profundidades del monte Glen, capaz de generar un número incalculable de Grimm en un instante. No importaba lo fuerte que fuera algo por fuera si por dentro ya estaba podrido. Esta bomba de relojería fue precisamente como los Beringel lograron infiltrarse a través de las paredes del monte Glen sin ser detectados a través de una red de túneles subterráneos excavados por el gusano ciego Grimm. Así fue también como Cinder se infiltró en el asentamiento después de volverse cauteloso con el poder que Archer había mostrado. Tendría que presagiar bien su tiempo. Nadie sospecharía de ella, una civil común de cualquier cosa nefasta. Solo tenía que jugar bien sus cartas, y eso significaba saber qué era importante y qué no. Estaba sola en Mt. Glen aparte del control que tenía del Grimm otorgado por su reina. Además, su reina insistió en que su identidad permaneciera intacta para que Ozpin no la descubriera y se moviera para evitar que en el futuro adquiriera los poderes de Autumn Maiden. Los medios para que Cinder asestara un golpe letal por su cuenta eran bajos teniendo en cuenta la cantidad de Huntsman y Huntresses capaces que la rodeaban, pero había más de un método para alcanzar la meta. Asfixiar a un animal grande era estrangular el cuello hasta que no le queda ni un respiro. Para estrangular una ciudad, estrangula su sangre vital hasta que todo se seque y ataca cuando la cadena de mando se debilite. Con un pensamiento interior, instruyó a los Grimm orden por orden. No se trata de dominar a un enemigo. Se trata de quitarles el poder que tienen. Bien. Bueno, esto fue perfecto. Se separó de la multitud y se pavoneó hacia las sombras de la oscuridad. Era necesario hacer los preparativos, pero primero, una llamada telefónica a una línea especial. La reina ciertamente la castigaría por no informarle sobre algo relacionado con la magia. Se estremeció al darse cuenta de la inestabilidad de su posición actual. Muy pronto. Pronto tendría poder, y el poder lo era todo. Fue repentino, pero los Grimm acababan de dejar de atacar desde la incursión inicial en las paredes de Mt. Glen. Muchos lo encontraron sospechoso, pero muchos más comenzaron a atribuirlo a extraños rumores sobre la familia Ark y algún tipo de reliquia bendecida por un milagro. Como una persona que fue testigo de la autenticidad de los rumores que se difundieron por Mt. Glen, Crow podía garantizar que eran reales. No quería admitirlo, pero como el suave resplandor de la bandera lo había envuelto, sintió que ni siquiera su apariencia de desgracia podría traer una catástrofe dentro de esa tierna luz. Fue mágico. Él estaba seguro de ello.
Lo que significaba que el estandarte de batalla en sí era una reliquia de una era pasada de la que ni siquiera Ozpin había sido consciente, al igual que la espada del sol en Vermilion. Hablando de eso, el video que había grabado en su pergamino en la asamblea y que había enviado a Ozpin fue recibido con un asombro silencioso y el único mensaje de luz de la luz. Aparentemente, lo que acababa de ver no era solo mera magia, sino algo que se parecía sorprendentemente a lo que Ozpin atribuyó a la luz pura de uno de los dioses hermanos. Una reliquia ciertamente era una reliquia si portaba incluso una fracción de la autoridad y la divinidad que pertenecen a un dios. Al menos, Ozpin casi lo garantizó con una extraña reminiscencia en su tono como si recordara un recuerdo lejano. Al final de los mensajes, una cosa quedó clara, el chico Ark tenía que ser reclutado en el redil. Si no, entonces las fuerzas de la reina seguramente aprovecharían la oportunidad de capturar un recurso tan vulnerable. Ozpin dijo que era bueno que Crow hubiera descubierto el milagro en las manos de Jaune Ark antes que cualquiera de los trabajadores de la reina, pero había algo en la forma en que Crow esquivó un tema diferente que llamó la atención. ¿Por qué enviaste a Archer a MT? ¿Glenn con Ruby? Él había enviado un mensaje. La respuesta fue oscura, pero logró que Crow casi golpeara una pared con frustración cuando se verificó su creciente sospecha. Ozpin le aseguró que Archer estaba allí por una razón completamente diferente y clasificada completamente diferente a la suya. En cuanto a Ruby, Ozpin insinuó fuertemente eso, para mantenerla a salvo, ya que a Ozpin le preocupaba que Archer no pudiera cuidarla por completo. Honestamente, sonaba un poco raro. ¿Por qué confiar en Archer con Ruby si no pensabas que Archer podría cuidar de Ruby? De todos modos, Crow simplemente siguió con eso por ahora, ya que estaba demasiado ocupado con su dolor de cabeza actual. Si fue enviado para ayudar en las defensas de MT Glenweir en forma de pájaro en caso de falla, entonces, ¿qué le dejó hacer a Archer y Ozpin lo clasificó? Solo había una variable que pudo haber llamado la atención de Ozpin: Rosa Escarlata. Ozpin debe haber sabido, o al menos tener una idea de algo. Crow simplemente se sintió enojado porque, incluso si solo era una pequeña pista sobre Summer, Ozpin se había contenido. El director de Beacon debería saber cuánto esfuerzo él y Tai habían estado poniendo para encontrar a su compañero de equipo durante años. Una sola pista era mejor que nada, incluso si los resultados fueran negativos, pero en este caso no fue negativo. Summer tenía que ser Scarlet Rose. Era obvio que ella no estaba tratando de ocultárselo, pero dudaba sobre algo más que seguramente era estúpido, y era tan veraniego que dolía y reafirmaba su determinación de confrontarla. Después de una semana de rastrear y dejar a Ruby bajo la vigilancia de Archer, finalmente localizó lo que supuso que era el escondite de Summer en un lugar aislado al sur de la plaza central de MT Glenn. No habría ningún escondite ahora. Deslizándose en el viento en su forma de cuervo, se abalanzó abruptamente a través de una ventana rota y volvió a su forma humana justo a tiempo para desviar una hoja con Arbinger, su espada guadaña, como en los viejos tiempos. Una sonrisa apareció en la boca de Crow mientras miraba los ojos sorprendidos de Scarlet Rose. ¿Qué? ¿Realmente pensó que alguien de su calibre que había estado atrapado en misiones de exploración en solitario en Grimlands no sería capaz de encontrarla? En cuanto al repentino ataque de Scarlet, todo fue una respuesta arraigada de cortesía de Raven. Raven era la compañera de Summer, y desde que Raven obtuvo la habilidad de convertirse en un pájaro, Raven se había encargado de asegurarse de que el equipo estuviera siempre alerta. Se convertía en pájaro y atacaba cuando menos se lo esperaba, así que para todo el equipo STQ, atacaban primero y hacían preguntas después. Buen viejo equipo STRQ. La reacción subconsciente de Scarlet Rose a su entrada en su forma de cuervo fue solo una prueba más de su verdadera identidad. ¿Finalmente hemos terminado de jugar al escondite? Crow puso fuerza en el agarre que tenía sobre su arma y empujó la espada pistola negra con cuidado hacia donde apuntaba a su cuello. En cuanto a Scarlet, se congeló y se puso rígida después de darse cuenta de que la plantilla finalmente había terminado. Él la tenía acorralada y, a diferencia de la última vez, cuando ella se escapó, no había ninguna multitud a través de la cual trabajar. No sé de lo que estás hablando. La mujer enmascarada bajó su espada y desvió la mirada. Ninguno de los dos adultos se perdió la forma en que Crow se posicionó para bloquear la salida de la habitación y, a diferencia de Crow, Scarlet no podía convertirse en pájaro. Oh, pero creo que sí. Crow dio un paso adelante, su cuerpo se elevó sobre la pequeña figura de Scarlet, con la cabeza inclinada por la culpa. Basta de juegos de verano.
Te dije que puede que sepa o no ese nombre, chilló, apretando infantilmente sus dedos índices. Sus ojos simplemente no se encontrarían con los de él. Crow dijo tonterías aquí y ahora, pero exteriormente no hizo nada más que mirar. No importa cuán seguro estuviera de la identidad de la mujer frente a él, no estaba seguro. Bien, pareció ceder. Pero sigo llamándote Summer. La máscara de Scarlett no tenía rasgos, lo que hacía que sus ojos fueran el único método viable para que Crow determinara sus verdaderos sentimientos, y los ojos de Scarlett ciertamente se habían agrandado. El pánico era una emoción universal. Pero no puedes hacer eso, argumentó. ¿Y por qué no pudo? Crow gruñó. Fue porque cierta Ruby Rose estaba corriendo por Mt. Glenn preguntando por cierta Summer Rose. No tienes pruebas. El verano tiró de pajitas. Crow simplemente se encogió de hombros. Si bien Summer se había mantenido igual a lo largo de los años, Crow había aprendido un par de cosas sobre hacer que la gente dijera lo que quería. Viene con el paquete de ser un ex bandolero. Si hay algo que sé sobre Summer que probablemente debería hacérselo saber a Tai, comenzó Crow sarcásticamente, captando la atención de Summer mientras se mordía el labio inferior. Es lo indecisa que puede ser dejar que su compañera de equipo se folle al hombre del que se había enamorado desde el comienzo de Beacon mientras lloraba sola en el baño porque ella era demasiado. Crow sintió que la bofetada aterrizaba en su rostro antes de que pudiera terminar la oración. Dijiste que no hablarías de eso. Ella inclinó la cabeza hacia arriba y se volvió hacia Crow con un siseo antes de cubrirse la boca abruptamente cuando los ojos de Crow se entrecerraron bruscamente desde un lado. El verano volvió a pedalear. La cara de caca la había engañado. ¿Y cómo sabes eso? Crow enderezó su taza desde donde la bofetada de Summer la había forzado a un lado. Estaba sonriendo de oreja a oreja. Nada de lo que pudiera decirse podría disuadirlo de la verdad que era clara como el agua. La intuición de la mujer. Es algo aterrador. No hay hombre o niño que pueda esconderse de eso. Summer buscaba a tientas cualquier tipo de explicación, agitando las manos antes de que la frustración ganara y lo superara todo. Claramente, todavía eres un niño. Ella acusó que Crow había escuchado insultos peores. Summer siempre apestaba a burlarse de los demás. Probablemente lo había llamado cara de caca en su mente. De repente farfulló indignada. Vaya. Dijo eso en voz alta. No debe ser lo suficientemente sobrio. En cualquier caso, seguir adelante. Ruby está aquí y te ha estado buscando desesperadamente. Puedo llevártela directamente. Te ha echado de menos y es la única de tus dos hijas que cree que todavía estás vivo. Crow cambió a un tono más cálido y familiar que rápidamente alivió un poco la tensión de Summer. Sin embargo, mencionar a Ruby provocó una reacción. Por favor, no lo hagas. Summer juntó las manos. Todavía no. ¿Y por qué no? Crow se quejó, una mano rascándose la nuca mientras fruncía el ceño. Entonces, puedes esconderte de nuevo cuando me vaya de Mt. Glenn. Summer se estremeció mientras humedecía tentativamente su boca repentinamente seca. No tenía la intención de esconderme, solo dame un poco de tiempo, dijo en voz baja, intentando y fallando en contener las emociones que Crow había despertado al mencionar a su hija. Han sido años verano. Y acabo de salir. Los hombros de Summer se hundieron cuando la admisión aturdió a Crow y lo dejó en silencio. Tai había compartido con él la pequeña nota que recibió de Ruby hace tantos años con la letra de Summer. La palabra atrapado fue lo que llamó la atención de ambos miembros masculinos de STRQ y los agitó sin fin. ¿Y si Salem la hubiera atrapado y le hubiera hecho cosas indescriptibles? El pensamiento siempre estuvo presente, pero no se dijo a medida que pasaban los años. Ahora, sin embargo, claramente había verdad en la posibilidad. Una vena apareció en la frente de Crow cuando sus puños apretados revelaron el blanco de sus nudillos. Todo pasó desapercibido para Summer. Crow levantó una mano para colocarla sobre el hombro de Summer, pero lo reconsideró cuando Summer se alejó. Acabo de salir, repitió Summer con voz más débil. Todos estos años fue como si estuviera nadando en el agua. Podía ver y escuchar cosas que amaba, estar allí en espíritu para ti, Tai, Jan y Ruby, pero nunca pude acercarme. Fue una tortura. Se acabó ahora. Estás fuera, Crow trató de consolar a su compañero de equipo, pero sus siguientes palabras lo derribaron. Ni siquiera estoy seguro de si todavía soy yo. ¿Qué? Balbuceó Crow mientras buscaba las palabras correctas, su boca repentinamente secándose. Se humedeció los labios antes de que sus rasgos se arrugaran por la preocupación. ¿Qué estás implicando? Que podría ser un peligro para Jan, para la pequeña Ruby.
Summer se rió antes de ponerse completamente seria. Este era el verano que Crow sabía que iba solo en misiones más débiles que Huntsman y un 13 siempre habían fallado. Ella estaba siendo honesta. Pero. Eso es ridículo. Crow rechinó con los dientes apretados. ¿Lo es? Verano apartó la mirada. Porque todavía no me conozco a mí mismo. Tú y Tai pueden defenderse de mí, pero mis niñas no podrían mover un dedo en defensa. Crow estaba teniendo problemas para entender todo, pero sabía cómo leer a las personas, y Summer, como excompañera de equipo, era aún más fácil de leer, especialmente cuando estaba nerviosa. Crow observó a Summer de arriba a abajo en silencio, notando que no se mostraba ni una sola pieza de piel además de sus ojos en su elegante atuendo negro. Incluso la capa era negra y Summer siempre había preferido el blanco. De repente hizo clic. ¿Qué hay detrás de la máscara, Summer? Se congeló, el minuto de acción, pero demasiado revelador para los ojos de Crow. El corazón le latía con fuerza en el pecho y el temor se acumulaba en su interior a medida que se prolongaba el silencio de Summer. ¿Qué le hizo la reina? Es Scarlett, reprendió Summer débilmente. ¿Qué hay detrás de la máscara? Crow repitió en un tono más apagado. Crow, vamos, ahora no es el momento, desvió. Equipo STRQ, amigos de la verdad y compañeros de equipo para siempre. Crow arqueó una ceja, mirando las palabras hundirse para Summer. Tus palabras. No las mías. Recordó. Summer parecía menos reservado cuando le vinieron a la mente buenos recuerdos. Y nunca funcionó con Raven, había alegría en su tono. Pero tú no eres Raven. Crow engatusó. Sabía que no era bueno en este tipo de conversaciones, pero lo intentaba muy bien. No, no lo soy. Summer admitió mirar a Crow con una mezcla de gratitud e impotencia. Crow ciertamente seguía siendo el Crow que ella conocía. Ella lo miró furtivamente. No más secretos, ¿verdad? Ahí le has dado. Crow hizo todo lo posible para tranquilizar a Summer. Los compañeros de equipo se cuidan las espaldas. Puedes confiar en mí, Tai, en el equipo. Lentamente, Summer asintió. Movió una mano para quitarse la máscara de la cara, pero se detuvo cuando el sonido de las campanas de alarma interrumpió el momento. Ella abortó la acción y de repente juntó sus manos frente a Crow. Solo dame un poco más de tiempo. Mira, es una emergencia afuera y no tenemos tiempo que perder en esto. De repente suplicó y razonó de esa maldita forma en que Crow nunca había sido capaz de negarse, y estaba funcionando. Lo que sea que Summer escondiera detrás de la máscara, no se resolvería en solo un par de minutos. Ah, a la mierda todo, Crow hizo una mueca, tomando un trago de alcohol de su petaca antes de limpiarse la boca. Ya sea que el monte Glen caiga o no, no vas a poder escapar de una explicación, Summer. Tienes hasta después de que esta mierda termine. Summer simplemente asintió antes de que los dos miembros del equipo STRQ se dirigieran a la plaza central de MT. Glenn. El estado de ánimo se hizo pesado a medida que se acercaban a su destino. No pasó mucho tiempo antes de que las malas noticias comenzaran a llegar desde el comando central y no pasó mucho tiempo después hasta que todos se dieron cuenta de los acontecimientos repentinos. Los túneles que conducen de regreso a Vale y que proporcionan suministros esenciales se habían derrumbado inesperadamente al excavar Grimm. Peor aún, el Grimm que había sido visto holgazaneando en la distancia hace 3 días, comenzó una marcha lenta hacia adelante como para ahogar a todos con miedo. Todo el personal debía estar listo para la batalla. MT. Glenn había estado en pie durante años, pero ahora vendría su posición final. Es prueba final. Durante la última semana, todas las defensas de MT. Glenn se habían reforzado lo mejor que podía. El ingeniero, Huntsman y un 13 estaban preparando su determinación. En medio de todo, una figura permanecía en vigilia silenciosa sobre el edificio más alto del asentamiento dominando todo en la distancia, un manto rojo ondeando en el viento. Las estrellas cuentan la historia de eras pasadas. Se quitó cuidadosamente una máscara, los ojos de color bronce se endurecieron mientras que una espalda ancha se convirtió en la imagen misma de la fuerza. Arquero ya no existía. La tierra revela las cicatrices de antiguas batallas y leyendas. En todos los mundos, en todas las sociedades y en todos los colectivos, existe un entendimiento mutuo en tiempos de crisis. Hay que hacer algo para evitar la tragedia. Todo lo demás se vuelve sin sentido. Sin embargo, ¿no lo sabías? Si no había forma de evitarlo, que así sea. El esplendor de un héroe nunca será contenido. Él sería su Huntsman of Red. La espada del remanente. The Huntsman of Red. Capítulo 24. El orgullo de Vale. Parte 6. Si la esperanza es lo que da fuerza, que la esperanza allane el camino a seguir. La situación en MT.
Glenn se había intensificado rápidamente a pesar de todo tipo de preparativos que se estaban realizando para el inevitable enfrentamiento con los Grimm. Los muros fueron reconstruidos y fortificados con la mejor capacidad del cuerpo de ingenieros, e incluso los civiles habían comenzado a donar activamente su ayuda. No era nada peligroso en sí mismo, como llevar suministros o realizar puzzles masivos, pero la tristeza general de Mt. Glenn se estaba disipando. Si uno miraba desde arriba, la gente se arremolinaba constantemente alrededor de los edificios en ruinas y las calles que quedaron apenas utilizables después de numerosos ataques. Moviéndose como hormigas obreras, los escombros se transportaban y limpiaban para usarlos como munición para bárbaros artilugios parecidos a catapultas creados en el lugar con cualquier material que los ingenieros tuvieran a mano. No habría ayuda de Vale, por lo que la gente hizo lo que mejor sabía hacer y se adaptó para usar lo que tenía a mano. Mt. Glenn se había convertido en una colmena de actividad de una manera que no se había visto desde que los primeros colonos y las vanguardias de Huntsman y Huntresses fundaron el asentamiento por primera vez. Había un aire distintivo de frágil expectativa nacida de la presencia de un Jauneark. El niño se había convertido en una especie de iglesia ambulante constantemente protegida por todos lados por su padre y sus hermanas, y en un conglomerado de cazadores y cazadoras veteranos. Cualquier lugar que visitara Jaune literalmente se iluminaba con una cúpula de energía casi translúcida que rodeaba el área y curaba las heridas y la fatiga. Era milagroso, edificante, y el niño siempre tenía la sonrisa más tímida en su rostro como si se sintiera avergonzado por toda la atención. Dicho domo solo retrocedía cuando Jaune enrollaba la bandera del estandarte de guerra, pero nunca lo hizo mientras caminaba por las calles de Mt. Glenn. Siempre había personas que necesitaban curación o necesitaban que se les levantara el ánimo bajo el estandarte del calor del santo de la guerra. Incluso en un estado pasivo, el estandarte de guerra del santo era potente, mucho más de lo que debería haber sido. Había una explicación bastante simple para esto que todos los magos entendían inherentemente. Estaba ligado a los conceptos de abundancia y escasez. En el mundo de Shirou, las verdaderas magias eran aquellas que no podían ser replicadas por nadie ni por nada. Eran misterios puros, cada uno de los cuales pertenecía a sus propias categorías y, por lo tanto, poseía nichos de identidad distintos. La fuerza de cualquier magia se reduce en función del número de individuos capaces de replicarla. Piense en una piscina finita de agua, esta es la capacidad mágica que pertenece a un determinado oficio. Individualmente, uno tendría acceso a toda el agua, pero cada nueva persona dividiría las porciones en partes iguales entre ellos hasta que eventualmente, la nave se vuelva obsoleta, incapaz de llamarse hechicería por más tiempo. Esta fue la razón misma del secreto del mundo iluminado por la luna de su tierra natal. Esta fue también la explicación más clara de por qué los usuarios de True Magic, Sorcerers, eran considerados tan poderosos. En lo que respecta a Remnant, los usuarios de magia eran prácticamente inexistentes. Esto significaba que en caso de que apareciera un usuario de magia, o en este caso, un arma de naturaleza mágica como un noble fantasma, solo podría extraer de la reserva de magia de Remnant. El estandarte de guerra del santo en las manos de Jaune estaba siendo alimentado directamente de esta manera, creando un efecto pasivo constante. Sin embargo, lo extraño de Remnant era que Shirou podía decir por el aura de sus habitantes que solía ser un mundo de magia y misterio. Sin embargo, era como si todos los dones de la magia hubieran sido arrancados de una vez, todo el conocimiento sobre las antiguas artesanías olvidado, pero se desvió. El hecho de que Remnant se hubiera olvidado de la magia no significaba que no existiera. Lo que quedaba de él había vuelto a crecer hasta convertirse en una cantidad considerable después de milenios de desuso en forma de polvo y una fina capa de maná en el aire. ¿Qué significó todo esto para Mt. Glenn? Bueno, nada en lo que respecta a la gente común, pero todo para los nobles fantasmas que él había querido dejar atrás para ser sostenido por la energía de Remnant. Explicaría más sobre ese asunto en particular más tarde. Tal como estaban las cosas, Mt. Glenn había caído en estado de emergencia después de un colapso repentino de los túneles que conducían de regreso a Vale. Ya no había ningún medio de escape, lo que significaba que luchar era la única opción real. Su maestra había estado nerviosa por la noticia, dado que toda la semana la había pasado en un estado muy nervioso buscando a su madre sin suerte. Sin embargo, se puso particularmente ansiosa cuando se supo que él sería separado de ella, y solo se dio cuando él enfatizó que podría estar a su lado en un instante si ella así lo deseaba. Sí, oíste bien. Él había atribuido los hechizos de comando restantes en la mano de Ruby como deseos mágicos, ella podría pedirle.
Era un concepto con el que encontraba más fácil relacionarse, pero no tanto como para representar también el vínculo entre ellos. Esto hizo que a Ruby le resultara difícil pedir un deseo, ya que trataba a sus Command Seals restantes como tesoros. No quiero usarlo, hizo un puchero antes de que Héctor la arrastrara, ambos encargados de posiciones de francotiradores en la pared. Ruby no había sido muy sutil acerca de su componente de rifle de francotirador de alto impacto de Crescent Rose. En cuanto a él, bueno, tenía una tarea diferente. Se ordenaron puestos de emergencia en todo MT. Glenn, y a cada uno se le asignó su propio puesto específico. Su disfraz como Archer era proteger sin ayuda el túnel subterráneo que los Grimm habían logrado excavar debajo del asentamiento. Aquí fue donde se teorizó que los Beringel habían venido. No hace falta decirlo, pero se le asignó específicamente el papel después de considerar el tipo de poder de fuego que había mostrado y el espacio limitado del túnel subterráneo. Él solo fue considerado suficiente para evitar una ruta en caso de que los Grimm hicieran uso del espacio subterráneo. Básicamente, se lo consideraba una artillería portátil, y Prian Verdant no tuvo reparos en enfatizar esto directamente en su cara en una breve sesión informativa. Por encima de él, el suelo temblaba con temblores sordos, rastros de polvo suelto y tierra que caían del techo. La batalla seguramente había comenzado, y realmente esperaba que Ruby entendiera que su vida valía más que cualquier Command Seal. El número de Grimm que había vislumbrado marchando hacia las murallas de MT. Glenn era lo suficientemente grande como para que todo lo que uno pudiera ver fuera Grimm en cualquier lugar al que miraran. La artillería ya había comenzado a disparar contra bandadas de Nevermore justo antes de que él llegara a los túneles, reduciendo su número lo suficiente como para que los defensores parecieran menos nerviosos por un asalto aéreo. Tan pronto como hubo asegurado los túneles, estaba completamente decidido a proporcionar su ayudante a los esfuerzos defensivos de MT. Glenn en la superficie. Entonces, ¿por qué entonces estaba atrapado en esta situación que seguramente estaba obstaculizando sus esfuerzos? Por última vez, Shiro cuidó su creciente dolor de cabeza, pellizcándose el puente de la nariz y haciendo una mueca. Vete. Se suponía que estaba solo. Le dijeron que iba a asegurar el túnel por su cuenta, pero como era de esperar, el hecho de que estuviera posicionado en un papel tan importante atrajo la atención profesional. Señor Archer, ¿realmente no le interesa una entrevista? Una vez más, un micrófono fue apuntado hacia su boca en busca de una respuesta, cortesía de una mujer bastante severa pero de aspecto hermoso con cabello plateado hasta los hombros con raya en el centro de su flequillo. Llevaba un traje formal y tacones. Una camisa de vestir con cuello morado sobre un smoking simple que acentuaba sus curvas. ¿Esta mujer hablaba en serio? Él miró. Sus rasgos faciales no se podían ver desde detrás de su máscara, pero sus ojos entrecerrados eran igual de efectivos, bueno, al menos para la gente común. ¿Eso es un sí? Perfecto. La mujer chasqueó los dedos y todo su equipo de noticias apareció de repente, revelando que se habían estado escondiendo audazmente en los alrededores. Date prisa, rueda las cámaras. ¿Qué pasa con esta mujer? Sus lamentaciones internas fueron ignoradas mientras la mujer se aclaraba la garganta y tomaba su posición. Tu aspirante a anfitriona, informa Lisa Lavender. Hubo una breve pausa cuando la cámara comenzó a zumbar y grabar en vivo en el sistema de transmisión intercontinental de Remnant, o CCT. El peligro está en marcha dentro del asentamiento ahora aislado de MT. Glenn. Un ataque repentino de Grimm con forma de gusano ha colapsado los túneles que conectan a Vale, atrapándome a mí, a mi equipo de noticias y a muchos civiles dentro del asentamiento ahora asediado por un número aparentemente interminable de Grimm. La cámara hizo una panorámica para captar la escena del túnel subterráneo derrumbado y los agujeros aleatorios donde los Grimm probablemente se habían metido. Era una escena de devastación. El sistema de transporte central entre MT. Glenn y Vale estaba en ruinas. Los trenes se derrumbaron de los rieles, humeantes y ennegrecidos por el fuego, mientras que los escombros y la metralla quedaron esparcidos por todo el suelo. Mientras que otros reporteros registran la situación anterior, me he tomado la libertad de desafiar el peligro para mostrar lo que muchos defensores entrevistados de los muros del norte de MT. Glenn llaman un héroe poco probable. Lisa explicó cordialmente. Porque sí, todo el destino de los defensores de arriba puede muy bien depender del éxito de una sola persona que detenga a cualquier Grimm que pueda usar los túneles para un ataque de pinza. Lisa dejó que la noticia penetrara para darle énfasis. Ni siquiera parecía asustada de que muy bien pudiera morir aquí hoy en defensa de MT. Glenn.
Los verdaderos reporteros eran aquellos que desafiaron el peligro por la verdad y solo la verdad. Colocado para defender todo el túnel por sí mismo, hoy me acompaña no un Huntsman, sino un misterioso mercenario que se hace llamar Archer. En otra parte, cierta rubia se animó con el nombre antes de girarse para mirar el televisor en su sala de estar. Se congeló en silencio cuando la cámara se acercó a la cara de Archer antes de que el rubio de repente estuviera justo enfrente de la pantalla haciendo ruidos inaudibles de emoción mientras el cuervo en el hombro del rubio entrecerraba los ojos. Shirou sintió que su frente se crispaba debajo de su máscara. Había visto que la cámara se acercaba a él esperando algún tipo de respuesta. Esto fue ridículo. La única razón por la que estaba aquí era porque era probable que Grimm no pareciera ser un invitado misterioso en un programa de noticias. Miró directamente a la cámara y dijo marcha, una vez más a Lisa y su equipo de noticias con la voz más severa que pudo reunir. Por favor, discúlpelo. No es muy hablador como parecen ser todos los profesionales. Lisa habló rápidamente en su nombre, ignorando su consejo. Hubo un cierto golpe allí, pero este realmente no era el momento. Se rindió. No hubo razonamiento con los reporteros cuando estaban frente a lo que pensaban que era una primicia. En lugar de permitir que el informe de Lisa lo distrajera, se concentró en los túneles. Puede que estuviera demasiado oscuro para verlos más abajo en la línea del tren en ruinas, pero varios Grimm estaban cargando en su dirección. Cuando consideró que estos Grimm aparecieron al mismo tiempo que los Grimm en la superficie comenzaron su ataque, esto denotaba una capa de inteligencia. Para ser criaturas sin mente, los Grimm estaban actuando de manera tan coordinada que comenzaba a sospechar. En cualquier caso, cuanto antes resolviera esto, mejor. Su palma izquierda se abrió frente a él antes de que motas de energía mágica dieran paso a un arco negro tan largo como él era alto. Esto inmediatamente llamó la atención de Lisa. Todo el marco parecía estar hecho de acero entrelazado, volutas de energía mágica parecidas a zarcillos que se arrastraban a su alrededor. Un ruido de zapping resonó, trayendo consigo un aire de intriga cuando Lisa y su equipo sintieron que una sensación similar a un zumbido recorría sus espinas dorsales. ¿Es esta tu semblanza? ¿Y qué tipo de arma es esa? ¿No parece tener cámaras de polvo? Él la ignoró. Esta vez produciendo una elegante flecha retorcida en su mano derecha y haciendo muescas sobre su arco. Oh, un clásico entonces. Lisa buscaba a tientas las palabras mientras proporcionaba un breve resumen de la historia de las armas. Realmente ha habido historias de su uso en las guerras de Faunus, pero desde entonces han sido relegados después de la creación de las armas mecánicas. Lisa se fue por la tangente mientras él calmaba su respiración y entrecerraba los ojos ante el adversario que se acercaba. La energía mágica emanaba de él en oleadas que Lisa y los demás absorbían con avidez, un hecho que ni siquiera parecían notar. La magia era algo que Remnant alguna vez tuvo, pero también había sido olvidado. De hecho, nadie parecía saber de magia en el más mínimo significado de que la humanidad, que ya era superada en número por los Grimm, había perdido un medio para defenderse. Todo lo que quedó fueron apariencias de una era pasada que permitieron a ciertas personas replicar hazañas mágicas como la velocidad y los pétalos de Ruby. A diferencia de su mundo anterior, Magic era algo que no tenía que permanecer oculto si nadie sabía cómo utilizarlo en primer lugar. Rastro. El viento voló en círculos a sus pies, acelerándose rápidamente y envolviendo su figura en una brillante luz azul que Lisa y todos ahora podían ver que estaba siendo desviada por todo a su alrededor. El túnel tenuemente iluminado comenzó a brillar, se formaron películas translúcidas de color sobre Lisa y su equipo de noticias debido a su proximidad a él. Él, como un cuerpo literal de magia y conducto de lo sobrenatural, fue el último catalizador de una era pasada en Remnant. Señor Archer, ¿qué está pasando? Lisa y el resto parpadearon mientras miraban sus manos, todos se dieron cuenta de la energía que los rodeaba. Lo habían visto suficientes veces en Huntsman and Huntresses. Esta era la fuerza de aura, el poder del alma. ¿Pero cómo? La pregunta no solo la hizo Lisa, sino también James Ironwood de Atlas, quien de repente se puso de pie mientras revisaba las noticias en medio de una reunión con Ospin de Beacon Academy. Una vez más, Shirou no respondió. En cambio, una luz roja comenzó a converger en la punta de su flecha justo cuando el volumen total de Grimm corriendo a través del túnel apareció a la vista.
Beowulf gruñía con sus garras clavadas en la tierra, mientras que más atrás, Beringels corría con los brazos hacia adelante. El poder onduló a través de sus músculos tensos, pero su mente estaba engañosamente clara. En el estruendo provocado por la aparición de Grim silenciando a todos, se escuchó una sola voz. Mi núcleo está retorcido en la locura. La cámara se enfocó para encapsular toda la figura de Shirou ahora bañada en luz carmesí. Más que eso, la flecha incrustada sobre su arco se estaba astillando y resquebrajando, revelando energía azul que corría por dentro mientras se rompía. La luz roja concentrada en la punta giró en espiral, retorciéndose hasta que el aire mismo se distorsionó en un vórtice de viento ondulante. El polvo y los escombros volaron del suelo, la fuerza de los vendavales hizo que Lisa se protegiera los ojos y que su equipo de noticias se agachara para cubrirse. Ninguno podía entender lo que estaba pasando, y mucho menos reaccionar de manera apropiada. Sin embargo, lo que no se pudo sentir a través de la cámara de transmisión fue la pura presión emitida por la flecha. Se sentía como si un peso estuviera aplastando sus hombros. Al suelo, fue todo lo que todos lograron escuchar antes de que los dedos de Shirou soltaran la flecha con muescas. Vuela, la flecha salió disparada hacia adelante, una columna en espiral de no polvo ni aura, moviéndose a velocidades más allá de la limitación humana. Caladbolk. El viento fue absorbido rápidamente en el punto de detonación antes de ser expulsado rápidamente. Lisa Lavender y su equipo de reporteros quedaron inconscientes a raíz de la explosión, su cámara se detuvo y filmó una pared en blanco. Sin embargo, una cosa quedó clara en la transmisión. El sonido ensordecedor de una explosión. Lentamente, Shirou rechazó su reverencia, su expresión se relajó momentáneamente antes de trasladar a Lisa y su equipo de noticias a un lugar más seguro. Este se sintió como un buen momento para irse, y ahora sin nadie mirando. Reunió energía mágica en su palma derecha e invocó numerosas espadas para tapar el túnel ahora libre de Grim. Si alguien viera lo que acaba de hacer, no había forma de que no pensara en el cazador de rojo. No le preocupaba que los demás vieran qué tipo de capacidades tenía, ya que Remnant necesitaba desesperadamente héroes reales, pero revelar que Archer era el cazador de Red era un no. Su alias como Archer solo lo afectaría bajo la apariencia de un mercenario hábil con habilidades misteriosas o un tipo de apariencia. De ninguna manera sería capaz de afectarlo tanto como la creciente fe que la gente estaba dedicando al cazador de rojo. Los espíritus heroicos están centrados en leyendas y creencias, y de esta manera, pueden ser considerados vulnerables. Napoleón de Francia fue el ejemplo más simple. De ninguna manera su alta estatura como espíritu heroico coincidía con su altura en la historia real. Si mucha gente cree que eres algo que no eres en la vida real, como espíritu heroico, te ajustas al tema de la creencia de la gente. Por lo tanto, de repente ganó un atributo divino y tuvo la tendencia impulsiva de bendecir los matrimonios de las personas, dejando una espada decorativa en su puerta. Lo peor era la discusión sobre si era un fauno o no, y considerando que la fe estaba muy sesgada para los faunos en general, temía despertarse un día con algún tipo de característica animal no planificada. El culto del dios Sol vinculado con la religión de la espada sagrada, o el dios de la espada como se le llamaba, si creciera lo suficientemente fuerte, sin duda lo afectaría. Este era el punto central del asunto, lo que significaba que tenía que tener cuidado con lo que quería asociado con él mismo como el cazador de Red. En caso de que revelara armas basadas en demonios de sed de sangre o destrucción, las ramificaciones de un culto asesino que lo adoraba lo preocupaban mucho. Archer era y es necesario en caso de que necesitara armas más destructivas. Además, fácilmente podría hacer una impresión exacta de cierto cínico. Asintió para sí mismo una vez que el túnel estuvo efectivamente bloqueado por varias pulgadas de acero que matarían a cualquier cosa que intentara pasar. Grim ya no podría entrar por aquí. Una vez realizada esta tarea, ya no se necesitaba el disfraz de Archer. Su máscara se desprendió, luego el abrigo oscuro, hasta que el rojo distintivo de su manto se hizo visible. Había vidas en juego, y nada era más importante que eso. Con un pensamiento, se desmaterializó. En forma astral, los objetos físicos ya no resultaron ser ningún tipo de obstáculo para Shirou, por lo que se movió libremente hacia un lugar específico. Inherentemente, sabía a dónde ir ya que cada arma que había rastreado alguna vez comparte una conexión de energía mágica con él. A su alrededor, podía sentir los signos de batalla y desesperación que se extendían por Mt. Glen, pero aún no era el momento de intervenir. Sabía que no importaba lo fuerte que fuera, no había forma de que pudiera hacer dos cosas a la vez.
Era la debilidad común de un individuo frente a un colectivo, por lo que solo había un método para remediar esta situación. Encuentra un seguro. ¿Nervioso? Gritó cuando entró en una habitación cerrada donde Jaune Ark descansaba con un suspiro bajo la protección de su familia y varios cazadores y cazadoras que luchaban a su alrededor. Jaune estaba siendo mimado, sin hacer preguntas, pero también era por necesidad. Su presencia era demasiado fundamental como para arriesgarla cuando proporcionaba una barrera constante de protección y curación para todos los que estaban cerca de él. Por lo tanto, ¿por qué Jaune estaba sentado fuera de la batalla mientras mantenía una barrera alrededor del edificio, una sala médica improvisada si se miraba de cerca? El chico no parecía exactamente feliz con su situación. Una vez más, estaba siendo protegido por aquellos a quienes deseaba proteger. Shirou realmente no conocía el sentimiento. Tan débil como había sido en el pasado, nunca le impidió hacer lo que pensaba que era correcto. Ante su repentina aparición, Jaune farfulló incrédulo, se cayó de la silla en la que estaba sentado y se puso de pie nerviosamente. Tetu, Unsman Reg, las palabras de Jaune salían confusas mientras su mente luchaba por procesarlas. Shirou levantó una ceja, pero asintió con la cabeza de todos modos. En cualquier otro momento, puede haber deseado darle a Jaune suficiente tiempo para procesar todo, pero en este momento, estaba apurado. ¿Estás insatisfecho? Golpeó justo en el centro del asunto, observando la forma en que Jaune se estremeció. Sus labios se fruncieron y se negó a hacer contacto visual. ¿Crees que puede ser más útil ahí fuera que aquí?, continuó Shirou. Jaune abrió y cerró la boca, el agarre que había estado manteniendo en el estandarte del santo se tensó en su indecisión. Mi padre y mis hermanas insistieron en que me quedara atrás. No sé por qué este estandarte me eligió cuando soy tan débil que ni siquiera puedo luchar cuando importa. Mis hermanas dijeron que me llevarían si pudiera aterrizar. Solo un golpe en ellos, pero ni siquiera pude hacer eso. Jaune pareció encerrarse en sí mismo, la vacilación y la duda nublaron su rostro y provocaron que Shirou suspirara. Por cómo Shirou veía las cosas, Jaune ya estaba comenzando en una posición mucho mejor que la que tenía la Juana de Arco original. Jeanne provenía de una familia de granjeros que no sabía casi nada de combate y guerra. Todo lo que había tenido para armarse aparte de la fe era un solo asta de bandera que ondeaba un estandarte de libertad y coraje en una guerra de 100 años. Si Jaune era realmente el paralelo de Jeanne of Arc, entonces solo había una lección que aprender aquí. Shirou miró a Jaune, agarrándolo por los hombros y obligándolo a mirar hacia arriba. No tienes que ser fuerte o capaz para marcar la diferencia. La presencia por sí sola puede recorrer un largo camino. Jaune cerró la boca, mirando sin decir nada mientras Shirou colocaba una mano sobre su pecho. Corazón, ¿recuerdas? Shirou recordó, causando que una oleada de emoción se agitara dentro de Jaune. En el momento en que pierdes la fe, es el momento en que la gente de MT. Glenn morirá. Las palabras se hundieron. Esta era la realidad, pero no tendría por qué ser así. No con la presencia del estandarte del santo. ¿Qué tipo de héroe quieres ser, Jaune Arc? Shirou se apartó cuando Jaune tartamudeó pero no encontró nada. La elección está en tus propias manos. Shirou no esperó una respuesta. Se fue sin una palabra más cuando Jaune inclinó la cabeza pensativo, su mirada mirando hacia la ventana de la habitación donde no había estado estacionado ningún cazador o cazadora. Shirou podía sentir los bordes de sus labios tirando hacia arriba. La protección de MT. Glenn estaría a la altura del potencial que veía en Jaune ahora y, en cierto modo, le recordaba a su pasado. Incluso si no tenía el poder o las capacidades para marcar la diferencia, eso nunca le impidió hacer lo que creía correcto. La bandera del santo ondeaba en las manos de Jaune de la misma manera que lo había hecho cuando una mujer ingenua pero devota la llevó una vez por primera vez. Era el estandarte que soportaba el peso de los milagros nacidos de una deidad monoteísta. Un dios de compasión, misericordia y de luz. Al igual que Jeanne, Jaune finalmente había endurecido su determinación. Era más de lo que Shirou podría haber pedido. El viento azotaba su rostro, la tela suelta de su manto ondeaba con la brisa mientras Shirou corría de techo en techo, dejando huellas de sus pasos de 1 pulgada de profundidad. Todos y cada uno de los que lo vieron solo pudieron describir un borrón rojo. La velocidad de un espíritu heroico estaba mucho más allá de lo que cualquier humano ordinario podría lograr sin aumento. Su estadística de fuerza básica por sí sola ya estaba en una calificación de letra D, que era 20 veces el valor humano normal.
C sería 30, B 40 y A 50, con X-Ranks más allá de la hoja de parámetros en una liga propia. Si como humano ya podía reforzarse a sí mismo a los parámetros de un Servant para apenas competir contra ellos, entonces ahora como un espíritu heroico que tenía acceso al refuerzo, su destreza física no era nada de lo que burlarse. Esta diferencia puede rivalizar con una calificación de letra completa al agregar multiplicadores a sus atributos actuales. El punto del asunto era que con sus capacidades inhumanas, pudo analizar rápidamente la situación de las defensas de MT. Glenn y señalar los puntos más evidentes con detalles infalibles. Dentro de su cabeza, ya podía imaginar el diseño completo de MT. Glenn, la distribución de las tropas y los problemas que la gente ya estaba enfrentando. Todo fue procesado a través de su habilidad Eye of the Mind. True, B le proporcionó una mayor capacidad de observación en la batalla refinada a través de la disciplina y la experiencia. Si bien es más útil cuando se lucha contra adversarios, sus utilidades de observación lo hacen eficiente en cualquier campo de batalla. En este momento, había determinado exactamente dónde lo necesitaban y se movió en consecuencia. Los Grimm estaban asediando las murallas por todos lados, pero una vez más, el eslabón más débil era la muralla norte tras la pérdida de su artillería. Independientemente de las reparaciones que habían hecho los ingenieros, ya no era tan duradero como el resto. Se detuvo en el edificio más alto del distrito norte de MT. Glenn respiró hondo. Ruby estaba estacionado en el muro norte conector, que estaba dirigido por Nicholas Ark. Debido al uso limitado de la artillería para enfocarse solo en volar Nevermores, el señor Ark había creado una tropa terrestre para mantener una posición frente a la pared contra el Grimm más grande. Era una táctica común, y también la había visto usar en las otras paredes. Sin embargo, no era factible si se prolongaba. Los otros muros al menos tenían la cobertura de la artillería, pero el norte se mantenía basado solo en la integridad de sus Huntsman y Huntresses. Muchos pronto se cansarían y luego perecerían, antes de que la línea defensiva se alejara cada vez más. A través de la observación, había notado un detalle clave de por qué había corrido hacia el muro norte. Los Grimm estaban distribuyendo sus fuerzas, colocando la mayoría hacia el norte mientras mantenían una presión constante en todos los lados, estaban siendo dirigidos. La experiencia se lo decía, pero entonces, ¿quién podría controlar a tantos Grimm? Le vino a la mente un anciano Grimm, pero incluso con sus ojos, no podía sentir nada distinto entre los Grimm. Independientemente, si la situación continuaba como lo hizo, el cazador y las cazadoras TMT. Glenn seguramente caerían. Había demasiados adversarios y las fuerzas de MT. Glenn ya estaban demasiado dispersas. Agregue un comandante desconocido, entonces esta situación era prácticamente desesperada sin intervención. El monte Glenn habría estado destinado a caer, y los supervivientes se verían obligados a buscar refugio en las galerías subterráneas, lo que ciertamente tampoco duraría. Una decisión equivocada, y la mayoría de la gente aquí iba a morir. Sus labios se afinaron, sus músculos se tensaron. Por el rabillo del ojo, vio a Summer peleando codo con Crow, espalda con espalda rodeada en un mar de adversarios. Los dos se defendían a través de una combinación de trabajo en equipo impecable que denotaba la confianza que tenían el uno en el otro. En una torre alta, la reverberación de Crescent Rose en la recámara de cada nueva bala resonaba mientras su maestra tenía una expresión atípicamente seria en sus ojos. Detrás de su máscara, podía imaginarla mordiéndose la lengua mientras apuntaba, lo que en retrospectiva era bastante infantil. Definitivamente Ruby, sin embargo. En comparación, Héctor fue el que estaba montado en la artillería derribando Nevermores voladores. Shirou se preparó para la acción, con las rodillas dobladas, el color del acero parpadeando sobre sus iris mientras agarraba las empuñaduras invisibles. Sin embargo, antes de que algo pudiera pasar, una sacudida se disparó directamente a su mente como un relámpago. Le hizo señas, lo llamó en este momento de necesidad. ¡Ayuda! Una voz, no una, sino muchas todavía. Yo no quiero morir. Angustia en la desesperación, y la comprensión de que se acercaba el final de la vida. Ni siquiera llegué a proponer. Le prometí que volvería a Vale para el compromiso. Pesar y amargos sentimientos derivados de un amor que aún no había florecido. Todo entró en su mente de repente, y de repente, pudo ver. Donde sus ojos miraban, podía percibir la naturaleza de los sentimientos internos. Podía sentir la emoción de los demás. Podía comprender sus arrepentimientos y esperanzas, y eso le dio que pensar. Estaba resplandeciente. A su alrededor, una luz blanca cubrió su mortaja roja antes de dispersarse por el monte Glenn en forma de polvo blanco reluciente. Era el cazador de Red.
El título tenía un significado mucho más allá de algo tan mortal como el prestigio. Era un símbolo. Su símbolo se basó en su existencia como espíritu heroico, que era un objeto de adoración si no fuera por el comienzo de cualquier deidad. Su atributo divino recién adquirido brilló dentro de él, respondiendo a las súplicas de los desesperados y los condenados de acuerdo con su propia naturaleza para salvar a otros. Este era un aspecto de la divinidad para entender los pensamientos de la gente. Por obligación, estaba obligado a actuar con benevolencia. La muerte era inevitable en cualquier batalla. Salvar a todos era seguramente una imposibilidad comprobada por las estadísticas y el sentido común. Sin embargo, cuando pudo escuchar las voces de la gente, sus gritos de lamentación y desesperación, ya no era una cuestión de si podía hacerlo o no, solo de que lo haría. Fue con resolución que uno puede tomar acción sin dudarlo. Primero, salvaría a aquellos que probablemente morirían en el caos. Los heridos, los débiles y los exhaustos. La fe lo llevó adelante, la energía del devoto reforzó su forma espiritual. Sus músculos se aflojaron, pero su cuerpo se movió más rápido que nunca. Se inclinó hacia adelante, luego desapareció, reapareciendo para interceptar el apéndice con garras de un acechador de la muerte que intentaba asesinar a una joven cazadora sobre su cabeza. La incredulidad se apoderó primero de sus rasgos, seguida de un creciente reconocimiento hasta que estuvo a punto de llorar de alivio. Sus orejas de lobo se agudizaron mientras se aferraba a una foto del ídolo de todos los faunos guardada en un relicario. Al igual que Vermillón, el héroe de Red vendría cuando más se necesitara. Tú, oh Dios mío. ¿Es realmente? La voz se cortó cuando levantó suavemente a la sonrojada cazadora en sus brazos y desapareció para reaparecer dentro de las paredes una vez más. Orejas de lobo. Deliberadamente ignoró cualquier observación que la cazadora había hecho en el impulso del momento. La fe era una energía extraña que se amoldaba a la creencia del seguidor. Lo que ella vio puede no ser lo que otros vieron. Por favor, semi-alfa. De acuerdo, ese realmente pretenderá que no lo escuchó. Sacudió la cabeza, su forma se volvió borrosa una vez más hasta el punto de que ya no era discernible. Donde la muerte llegaba para reclamar la vida de hombres y mujeres, una figura de rojo vendría y los llevaría a todos a un lugar seguro. Una vez, dos, apenas mereció la pena mencionarlo. Sin embargo, cuando sucedió en todas las paredes y más personas se encontraron a salvo y los Grimm ya no les prestaban atención, se transmitió la noticia a través de la cadena de mando. Un murmullo de susurros apresurados resonó en medio de la batalla, ahogado por el fuego de artillería. En lo alto de una torre alta del norte, Ruby dejó de disparar abruptamente y no pudo evitar la oleada de emoción que brotaba de su interior. Es posible que aún no todos sepan quién los estaba salvando, pero ella ciertamente lo sabía. Héctor, que estaba a su lado, simplemente miró fijamente la mancha roja que atravesaba el monte Glen con tanta confusión como todos los demás. En la multitud de cazadores y cazadoras que miraban en la pared, la tez de Cinder parecía como si alguien le acabara de dar una patada en el estómago. Finalmente, Shiro aterrizó en un cráter en el frente de la pared norte del monte Glen, justo antes de la línea defensiva establecida por Nicholas Ark. Todo sonido se desvaneció cuando su figura se enfocó. Todo movimiento se congeló ante su apariencia icónica. Shiro se sacudió el polvo y la grava que se aferraban a su forma por los escombros que había levantado con el impacto. Se puso de pie, con músculos robustos y un brillo etéreo presente para que todos lo vieran. La fe puede desempeñar un papel en su sustento, pero frente a tantos Grimm, solo le quedaba una opción a su disposición para evitar sobrecargar a su maestro. El lugar en el que aterrizó no fue una mera coincidencia o un efecto dramático, había un propósito aquí. Disponiendo su energía mágica hacia abajo, la enterró profundamente en la tierra. Hubo una abundante fuente de poder que permaneció intacta durante lo que pareció una eternidad. Las líneas místicas mágicas sin explotar de Remnant. Se necesita magia para catalizar la magia. Una vez que su energía hizo contacto con las líneas místicas de Remnant, sintió que sus rodillas comenzaban a tambalearse. El poder subconsciente del hombre que acecha dentro de Remnant se filtró en él sin control ante la presencia de un conducto adecuado después de años de opresión a manos de Grimm. Sus vasos sanguíneos comenzaron a estallar, venas rojas aparecieron sobre el blanco de sus ojos. El alcance total de la energía mágica latente de Remnant no era algo que su cuerpo pudiera contener, ya que su durabilidad estaba lejos de ser suficiente para canalizarla y dirigirla, pero aún así siguió adelante. Justo aquí, ahora mismo, como un espíritu heroico y como un mago que caminó con la muerte, atraería la fuerza del planeta. ¡No! No el planeta, sino la tenacidad reprimida de la humanidad empujada al borde de la extinción. La voluntad de la humanidad de Remnant.
Abandonado por los hermanos dioses, dejado en la ruina a un mundo de evolución sangrienta, todo lo que quedó fue el instinto de supervivencia. Quiero vivir. Estas 4 simples palabras representaban todo lo que el subconsciente de la humanidad representaba en Remnant. Su visión se volvió borrosa, oscureciéndose por los bordes de tal manera que temía desmayarse, pero una voz tranquilizó su mente. Tú puedes hacerlo. Creo en ti. La voz de su maestro entró en sus oídos, llena de expectativas adolescentes y una firme resolución espontánea de las crueldades de la vida como debería ser. Los cuentos de hadas estaban destinados a hipnotizar y cautivar el júbilo infantil y la emoción de asombro y asombro cuando se escuchan por primera vez. Un mensaje de esperanza en la lucha por un futuro mejor en el que a través de la perseverancia, el héroe siempre prevalecerá. Era ingenuo, tan completamente ingenuo y erróneo suponer que los mejores resultados siempre sucederían, pero había algo allí en esa simplicidad idealista que le daba sentido a ser un héroe. Bajo sus manos, lo imposible se vuelve posible. Muy bien. El tiempo es ahora. Su presencia reaccionó con la energía mágica latente de Remnant hasta el punto de que un manantial de luz comenzó a emanar de él en su centro. El aire comenzó a brillar y bailar, construcciones de magia en forma de mariposas y sigilos brillantes que se extendían rápidamente hacia afuera. Lo que se perdió ahora se encontró. Incluso si fuera solo por este momento, el poder de la magia fue ejercido una vez más contra las criaturas de Grimm. La familiaridad de la magia en el aire hizo que Grimm instintivamente lo priorizara. Su arsenal interior se agitó con un solo pensamiento, compitiendo por el despliegue, y en medio de la oleada de energía mágica que lo atravesaba, lo soltó todo. Soy el hueso de mi espada. La realidad se resquebrajó, rompiéndose en pedazos con el sonido de la tela rasgada cuando las espadas se formaron y se extendieron por todo el horizonte. Norte, sur, este, oeste, la espada se extendió hasta los mismos cielos, abriendo una puerta a lo que parecía ser un mundo diferente. Los ojos miraron hacia arriba. La esperanza se atrevió a florecer. Las espadas pronto se resquebrajaron y se rompieron una por una en numerosas motas de luz arrastradas por el viento, ninguna capaz de contener la vasta energía de Remnant como un todo por sí sola. Rechinó los dientes, la sangre se acumuló en su boca. Ya no era un problema de cantidad, sino de calidad. Si es así, que así sea. La masa de espadas de repente comenzó a disminuir, la gran cortina de acero se retrajo en un solo punto sostenido en sus manos. Todo se resumía en una sola espada capaz de soportar el peso de lo que ninguna otra espada puede. El peso de los milagros otorgados por la providencia divina. La espada era delgada y carecía de ornamentación decorativa para hacer alarde. Sin embargo, fue bendecido con la providencia divina, el aura natural que exudaba llevaba una amplitud de misticismo e intriga. No se astillaría ni se rompería. Era la espada de un noble paladín. Espada sagrada Durendal el inigualable. Sintió a su adversario natural en las criaturas nacidas de la oscuridad ante él, pero más que nada, el verdadero poder de Durendal como espada ahora estaba en pleno uso. Muévete. Alguien lo llamó. Los Grimm eligieron este momento para reanudar su ataque no solo contra él, sino contra las paredes de MT. Glenn levantó la vista para ver a docenas de Grimm ya lanzándose hacia él, pero no se inmutó. Ni siquiera se movió cuando la espada de Durendal cambió a un blanco puro. En un momento, los Grimm cargaban contra él, luego, al siguiente, habían desaparecido en motas de polvo negro que caían sobre él inofensivamente. Ellos desaparecieron. No, eso no estaba del todo bien. Humo salía de Durendal, pero nadie podía entender lo que había sucedido. Independientemente, el momento de atacar era ahora. Al atacar, dejaría parte de MT. Glenn desprotegida, pero tampoco podía quedarse de pie y no hacer nada. Esto iba a ser una apuesta para un chico con una incertidumbre que lo eludía incluso a él, pero de alguna manera solo valía la pena apostar por eso. Shirou comenzó a dar un paso adelante, el sonido de la tierra crujiendo bajo los pies resonando en el silencio silencioso de asombro y asombro. Durendal era una espada que no se astillaría ni se rompería. Esto se reiteró con un solo propósito. Como espada, muchos podrían rivalizar con su poder destructivo e incluso superarlo, pero ninguno podría superar la capacidad de Durendal como recipiente. Era el último pararrayos, o conducto de energía. La energía desbordante de una de las líneas luminosas de Remnant ya no se canalizaba a través de él, sino a través de la hoja de Durendal de una vez, y la hoja ni siquiera emitió un gemido de protesta. 3 veces se invoca este milagro, y 3 veces este milagro responderá. La luz comenzó a expandirse desde la hoja, haciéndose más y más grande por segundos, y partiendo a través de las propias nubes, mientras Durendal emitía su energía almacenada. Para el deber se dibuja.
De los juramentos da testimonio. Era una espada de luz que parecía extenderse hasta los horizontes en los confines del mundo en manos de un solo hombre que la deslizó hacia adelante horizontalmente y borró una línea completa de Grimm hasta donde alcanzaba la vista. Fue una muestra de confianza, un mensaje para los desanimados. Cree en esta espada. Cree en su milagro. Sujetó a Durendal con ambas manos, la voz bajando a la solemnidad, mientras tomaba una postura y hacía señas como si rezara con reverencia. Durendal entonó. Libera tu luz. Fin del capítulo.